Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Cómo poner en marcha un e-commerce en mi farmacia. Doy la bienvenida a los usuarios y a los ponentes y agradecemos especialmente la colaboración con ANEF y de Maite López Gil, responsable de Canal Farmacias de ANEF, que es verdad que viene en sustitución de Jaume Pey porque el COVID sigue haciendo de las suyas. Bienvenida, Maite. Este webinar se enmarca dentro del ciclo de sesiones sobre digitalización de la farmacia que llevamos colaborando con ANEF desde hace un tiempo y además nos vale para dar un pistoletazo de salida al curso académico 22-23. Y bueno, pues dentro de la estrategia tanto de ANEF como del colegio y de los colegios de Madrid y Barcelona en Ágora, en cuanto a que la formación es un valor fundamental como que nos aporta esa importancia como sanitarios de estar al día en todos los ámbitos de la profesión. Sabéis que además Ágora y ANEF, una de las funciones que tienen, que han querido con estos webinars, es ayudar a las farmacias a digitalizarse. Ya se hizo un webinar en cuanto a comunicación, otro en cuanto a fidelización y hoy vamos a hacer otro en el tema del e-commerce, que es verdad que muchas veces parece que es el único elemento de la digitalización, pero no es así, es una parte más que es importante, pero que bueno, creo que hoy será una sesión muy interesante. ¿Verdad, Maite? Pues sí, efectivamente, Manuel. Yo creo que iba a ser uno de esos temas estrella en todo este proceso de formación que queremos ofrecer a las farmacias para ayudar a digitalizarse. Y bueno, pues la verdad que sí que quería compartir con vosotros un poco los objetivos que nos hemos marcado con esta sesión. Queríamos en primer lugar pues mostrar qué motivaciones pueden tener los farmacéuticos para meterse, ¿no?, en este sistema de comercio electrónico, que son variadas y dependiendo un poco del tipo de farmacia, de la propia necesidad. Queremos también indicar cuáles son las alertas, las líneas rojas de aquello que la legislación nos marca como los límites que no debemos rebasar. Vamos a intentar también ir desgranando los pasos a seguir en un proceso de implantación de una web de e-commerce en la farmacia para conseguir un sistema pues, que sea rentable y que ofrezca pues, una satisfacción a nuestros clientes. Vamos a intentar ver cómo se seleccionan los productos según los criterios que fijemos. También vamos a intentar identificar cuáles son esas habilidades que necesita nuestro equipo para trabajar en el entorno online. Y vamos a terminar también con unos ejemplos reales de casos prácticos de expertos y de farmacéuticos colegas que ya han implantado este sistema para que nos sirva para un poco inspirarnos y motivarnos a pegar el salto al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, por esto hemos estructurado la sesión en dos fases. En una primera fase vamos a contar con la participación de Sara Carbajo. Sara, buenas tardes. Muchas gracias, Maite. Es e-commerce manager de IQVIA. Sara, según nos ha comentado, pues es una apasionada del e-commerce ya desde el año 2007. En sus primeros años estuvo centrada en el crecimiento de una startup española que estaba especializada en ventas flash y posteriormente fue adquirida por Amazon en 2011. Luego trabajó en el mercado de Oriente Medio como Key Account Manager en el sector de la moda para un marketplace ubicado en 7 países. Y ya más recientemente ha estado desarrollando diferentes proyectos de consultoría para la venta de productos online, tanto en canal directo como en marketplaces, como incluso Amazon y para distintas agencias y consultorías. Y a finales de 2021 se incorpora a IQVIA como e-commerce manager, donde bueno, nos dice que está teniendo la oportunidad de poner en valor todos los conocimientos adquiridos en años anteriores sobre este tema tan interesante. Sara nos va a compartir un poco, en primer lugar de su presentación, unas cifras de lo que son las ventas de los productos de autocuidado en los distintos canales online y offline. Y bueno, pues luego va a ir dando los tips, ¿no?, para desarrollar cómo tiene que ser el proceso de desarrollo de una web de e-commerce para la farmacia y qué ventajas le puede suponer a la farmacia. Después de la intervención de Sara, hoy vamos a contar con 4 farmacéuticos que ya disponen de una web de comercio electrónico y, bueno, pues Sara va a ser la moderadora de esa tertulia digital y vamos a, seguro, abordar distintos temas interesantes, seguro que será el tema de precios, el tema de cómo se comunica en redes sociales, la rentabilidad, bueno, pues esperamos que sea dinámico e interesante. Y cuando finalice la tertulia tendremos una sección final en donde habrá
un turno de preguntas donde podréis lanzar y escribir vuestras preguntas que veremos desde aquí y que Sara pues irá un poco repartiendo a los ponentes que van a intervenir. Así que sin más, yo te doy paso, Sara, cuando te quieras. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Vamos a poner un segundito la presentación. Vale, perfecto. Vale, bueno, vamos a hablar en esta primera fase, como comentaba Maite, de la situación que tenemos ahora mismo en el mercado, tanto en la parte online como en offline, y las distintas ventas que estamos teniendo, ¿no? Para ver un poco cómo está siendo la evolución, ¿vale? Un segundito. A ver si pasa. No pasa desde aquí. Ahora, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, este sería un poco el índice de la sesión. Abordaremos la primera parte con la situación del mercado farmacéutico español. Veremos además esa evolución de las ventas de los productos de Consumer Health. Y luego abordaremos una parte un poco más táctica, ¿no? Con cuáles son los key points importantes, ¿no? Para poder montar el e-commerce como una oportunidad para la farmacia y las distintas fases importantes que tenemos en el desarrollo de ese e-commerce, ¿no? Para que sea exitoso. Vamos con la primera parte de datos. Vale, perfecto. El mercado farmacéutico español está dividido, estos son datos de IQVIA, en 4 canales. Actualmente la parte de canal farmacia, que englobaría todos los canales, sería la franja de arriba, la que aparece en azul. Y ahí vemos que está ahora mismo el dato que nosotros ahora mismo estamos mostrando sería a MAT de julio del 2022 y serían más de 23.000 millones de euros, ¿vale? Lo que compondría todo lo que es el mercado farmacéutico español. De estos 23.169 millones de euros, tenemos justamente la parte que serían lo que son medicamentos semiéticos o publicitarios, que serían los 17.104 millones de euros que vemos justamente en la línea que tenemos debajo. ¿Vale? Y luego, justamente ya en colores, estamos dividiendo en los distintos mercados que nosotros pues en IQVIA tenemos reflejados. ¿Vale? Los distintos mercados que forman el segmento de Consumer Health. Estos mercados serían el mercado PEC, que sería el mercado de dermocosmética y higiene oral, el mercado de PAC, que sería todo el mercado de atención al paciente y todo lo que son temas de incontinencia, luego el mercado OTC, productos over the counter, y el mercado NUT, que sería la parte de nutrición. Como veis ahí, los pesos que reflejan serían, por ejemplo, el mercado de nutrición sería un 2,9% del total del mercado de farmacia. La categoría de PAC, que es la categoría del paciente, del cuidado del paciente e incontinencia, pesaría un 10,1%. Luego la parte de personal care, productos de higiene oral, esa pesaría un 7,1%. Y por último, los productos de OTC pesarían en este MAT julio 2022 un 12%, ¿vale? del total del canal farmacia. Si pasamos a la parte de, lo que estamos ahora mismo viendo sería la parte de farmacia física. Si vamos justamente a la parte de abajo, que sería la parte de farmacia online, también tenemos las distintas divisiones, ¿vale? En total, la facturación en farmacia online han sido 296 millones de euros, si tenemos en cuenta el MAT a julio del año 2022, de los cuales un 6,7% han sido productos del canal de nutrición. Por nutrición entendemos nutrición integral, nutrición infantil y dieta. Un 13,9%, casi un 14%, han sido productos de cuidado del paciente, lo que denominábamos PAC, que es cuidado del paciente e incontinencia estaría englobado en esa categoría. Un 46,9%, que sería casi un 47%, son productos PEC, es decir, productos de dermocosmética, higiene oral, que al final es un sector que pesa muchísimo en toda la parte digital. Y los productos de OTC, los over the counter, sería pues más de un 32%, lo que pesan en el canal de farmacia online. ¿Eh? Luego, la parte de parafarmacia, los datos que vemos aquí reflejados serían los datos de los productos que se venden en grandes superficies y en supermercados. ¿Vale? Entonces, son productos pues, que se venden en, pues, al final, grandes superficies donde se venden productos de dermocosmética, de cuidado del paciente, OTC y NUT. Y también pues los pesos los podéis ver ahí reflejados. Al final toda la parte de parafarmacia es un sector que está también creciendo bastante
y sobre todo es importante recalcar que aquí también, pues lógicamente con la apertura del COVID y al final es así un sector que la parafarmacia física se vio bastante afectado. Al final se recuperó bastante cuando volvimos todos a salir a la calle y pudimos hacer vida normal. Y la parte de parafarmacia online sería toda la parte digital de esas cadenas de superficie y supermercados que tenemos ahora mismo reflejados, ¿vale? La parte, digamos, digital que se venden en esas webs, también podéis ver allí la cifra que realmente está facturándose a marzo-julio del año 2022. Vale, aquí hemos traído un poco la evolución de las ventas de los productos de Consumer Health desde el año 2019 al año 2022. Si vemos en la parte de la izquierda, estarían todos lo que son digamos, estos años reflejados con la comparativa de los productos sin el peso de las categorías que nosotros consideramos como COVID, que serían categorías en las que hay productos pues, como pueden ser mascarillas, desde antígenos, geles hidroalcohólicos, y ahí vemos un poco la diferencia, ¿no?, de cuál ha sido la evolución en los distintos años, incluyendo o excluyendo esas categorías, ¿vale? Entonces, si revisamos la comparativa de los últimos años y los pesos, podemos concluir que en el año del 2019 al 2020 el mercado de Consumer Health creció un 12,8% y del año 2020 al 2021 el mercado creció un 2,3%. Es importante además resaltar que si comparamos el último MAT, es decir, de julio del 2021 a julio del 2022, sobre todo el mercado, digamos que ha crecido también, aunque se ha mostrado un poquito más flat, ¿no? También es cierto que al final estamos comparando otro periodo de tiempo, ¿no? En la parte, digamos, inicial estamos comparando año completo y en la otra parte estamos comparando, digamos, MAT 2021 con MAT 2022. Excluyendo toda la parte de los productos COVID, vemos que al final también pues los porcentajes son totalmente distintos, ¿vale? Porque al final pues hay ciertos años que han estado muy impactados con el tema COVID, como pueden ser el año 2020 y el año 2021, y realmente estamos viendo a partir de este año 2022 cómo también el cliente pues ha vuelto a acudir a la farmacia física, ¿vale? Esto es un dato bastante interesante. Aquí podemos hacer un poquito más de zoom en toda la parte en todas las categorías, ¿no?, que nosotros tenemos en IQVIA, viendo cómo ha ido creciendo o decreciendo también cada uno de los canales, y el canal, digamos, la barrita de la derecha de cada uno de los canales que está en color gris es la que nos muestra el IQVIA One Market, que nosotros llamamos que sería la suma de los 4 canales, que sería la parte de farmacia física, farmacia online, para farmacia física y para farmacia online. Estamos viendo que realmente en la farmacia física tenemos unos crecimientos realmente muy, muy interesantes, ¿no? Esto también está debido a que nosotros los datos que estamos obteniendo y con los que estamos comparando, nos estamos comparando con un periodo del 2021 que todavía pues, teníamos un poco de impacto, ¿no?, del COVID, ¿no?, en nuestro día a día, ¿no? Con lo cual, pues, por ejemplo, veis que los crecimientos en digital son un poco de crecimientos, ¿no?, porque realmente la comparativa es con este año 2021, ¿vale? Y, sin embargo, tanto los canales de farmacia física, para farmacia física y para farmacia online, están continuamente creciendo si comparamos el MAT 2021 con el MAT 2022. Con lo cual, digamos que la situación se ha vuelto a normalizar. Realmente hay categorías donde pues, realmente el peso es muy importante, ¿no?, en la parte de física, como podemos ver también aquí mismo en la diapositiva. Y ahora, ya analizando toda la parte de los datos, vamos a centrarnos en la parte de los key points que consideramos que son importantes para poder montar un e-commerce, ¿no?, en las oficinas de farmacia. Nosotros hemos estructurado toda esta presentación basándonos en 4 puntos estratégicos para poder montar, como learnings, para poder montar un e-commerce, ¿no? El primero de los puntos es que al final, cuando nosotros tomamos la decisión, ¿no?, de montar una web, es porque queremos ampliar nuestro catálogo de productos, ¿no? En una farmacia física, generalmente tenemos el espacio que tenemos y no podemos mostrar todo el catálogo de productos ni todas las referencias de las distintas gamas que tenemos. En un e-commerce es más sencillo, tenemos muchísimo más espacio en la web, ¿no?, y al final podemos mostrar los distintos formatos de una gama de producto o incluso productos que nosotros en la farmacia física no podemos mostrar.
Luego, además, un punto muy importante es que en la parte digital es una parte en la que nosotros podemos medir. Podemos desarrollar distintos KPIs y podemos alcanzarlos. Podemos ponernos al final también goals para poder llegar a ese pues al final a esa tasa de conversión o a esos objetivos que queremos alcanzar. Y es un entorno que es totalmente medible y cuantificable. Normalmente una web va ligada, lo veremos un poquito más adelante, a un software con el que nosotros podemos, pues al final, medir tanto los usuarios que llegan a la web, el recorrido que hacen y otro tipo digamos, de parámetros, ¿no?, que nos van a servir para nosotros poder hacer un improvement dentro de nuestro sitio web, ¿no?, y en nuestra estrategia. Otro punto interesante es que al final nos podemos conectar con otros canales, ¿no? Es importante que al final nosotros, si tenemos un catálogo que está digitalizado, lo tenemos en nuestra web, es fácilmente después ese catálogo que nosotros podamos conectar con un canal de marketplace, con otro tipo de retailers para vender nuestro producto y así ampliar sin duda la posibilidad de venta. Y el último punto que es muy importante es toda la parte de la estrategia omnicanal. Al final, cuando tenemos una web, podemos establecer una serie de programas de afiliación, de puntos, que nos pueden ayudar a generar tráfico a nuestra farmacia física. No tenemos que ver solo el hecho de crear una web para conseguir ventas a través de la web. Es importante, por supuesto, pero también nos puede servir como soporte para llevar tráfico, llevar otro tipo de cliente a nuestra farmacia física o conseguir con estrategias, veremos un poquito más adelante, como el click and collect, directamente le vaya a recoger el cliente el producto a la farmacia y nos compre otro tipo de productos, ¿vale? Vamos a profundizar en cada uno de ellos. La parte de la ampliación del catálogo de productos, lo decíamos anteriormente, tenemos al final un mayor surtido, ¿no? Y eso nos va a permitir ser mucho más competitivos. O sea, al final, las webs realmente que son competitivas son aquellas que ofrecen dentro o de su nicho o de una parte más general de venta, pues productos de la mayor gama posible, ¿no? Al final, el cliente lo que necesita es ver mucha variedad. Ese es el éxito, de hecho, de los marketplaces. Al final es poner muchísimo producto a la venta y todos entramos ahí a comprar ese producto, ¿no? El ampliar el catálogo de productos al final también nos va a dar lugar a estrategias como, por ejemplo, puede ser el cross-selling, ¿no? Cross-selling de productos, poder analizar cuando viene el cliente directamente a mi web con qué otros productos compra un determinado producto, ¿no? Pues al final todas esas estrategias, todos esos datos los vamos a poder analizar, es lo que comentábamos anteriormente. Vamos a poder también nosotros decidir qué tipo de promociones aplicamos. Aplicamos una promoción 2x1, un bundle determinado y también nos va a dar la capacidad, ¿no?, en ese sentido de ampliar, ¿no?, en toda la parte de pricing, ¿no?, generando este tipo de estrategias nuevas. La parte del entorno de medición que comentábamos es muy importante. Nuestra web va a ir directamente unida a un software, a Google Analytics, por ejemplo, que nos va a permitir saber muchísimo más de nuestro consumidor. Nos va a permitir conocer ya no solo audiencias cuando hagamos campañas de marketing, donde podamos a poder segmentar a quién queremos dirigir nuestra publicidad, sino también Google Analytics nos va a ayudar a entender cuáles son los productos en los que nuestro consumidor tiene interés, ¿no? Pues porque pase más tiempo, porque tenga más interacción, porque directamente hayamos puesto un vídeo y directamente ese vídeo haya tenido X visualizaciones. Eso nos va a ayudar a entender mucho más a nuestro consumidor y a definir a nosotros la estrategia para que tengamos una web lo más óptima posible, ¿vale? Y a realizar constantemente test y control. Esto es un punto importante. La conexión con otros canales de venta, sin duda, ampliar esta posibilidad de conectarnos con otro tipo de canales, sean e-retailers, otras webs de farmacia o incluso también pues, otros marketplaces donde queramos nosotros comercializar nuestro producto, es importante, ¿no? También es importante saber que nosotros todo lo que es esa actualización de precios y esa información que nosotros vamos a generar, pues se va a realizar también de una forma más rápida cuando tenemos una web, si lo hacemos a través de un software, ¿no? Y vamos a tener también mucha más información sobre políticas de precios, porque podemos hacer seguimientos de precios y podemos realizar distintas estrategias que nos van a permitir vender más. Al conectarnos con estos canales indirectos de venta, ¿no?, es importante también que entendamos cuáles son al final las diferencias, ¿no?, y las mejoras, ¿no?, que podemos tener nosotros en nuestra web. Lo primero es que la generación de ese tráfico no depende de nosotros. Cuando nosotros vendemos a través de un marketplace,
el tráfico depende de la atracción al cliente, ¿no? De la plataforma, depende del marketplace. Nosotros no vamos a tener que hacer grandes inversiones en atraer ese tráfico, ¿no? A nuestra web. Eso es un punto importante, ¿no? Porque ahí dentro de nuestro P&L pues es algo que vamos a tener que excluir y es una parte muy importante. Además vamos a tener un menor coste, ¿no? de entrada, ¿no? y de mantenimiento que si es una web propia, ¿no? Al final es importante que en la web propia pues al final genera una serie de, pues, de funciones, ¿no? Que tenemos que desde el principio o que tenemos que externalizar, que si lo hacemos a través de un canal indirecto es mucho más sencillo, ¿no? Tener esta accesibilidad. Y luego tenemos un menor time to market también para entrar al canal. O sea, al final es mucho más sencillo entrar a través de un marketplace que crear tu propia web en un inicio, ¿no? Es importante también tener este punto. La parte de la internacionalización es importante también porque ¿qué ocurre? Que muchas veces queremos empezar a vender en otros países y es más sencillo hacerlo a través de plataformas indirectas que tener que construir una web en cada uno de los idiomas. Entonces, este punto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y todas las optimizaciones, además, toda la parte de Customer Experience, toda esta parte depende del propio marketplace. Con lo cual, ahí, en esta parte podemos analizar las distintas ventajas de estar conectados a este tipo de canales. Y luego un punto muy importante en el que también hemos puesto bastante foco es compartir pues, toda la parte de estrategias omnicanales que podemos realizar cuando nosotros montamos una web online. Toda la parte de tarjetas de afiliación, programas de puntos, modelos de suscripción, es muy importante. Hay ciertas categorías de producto que se venden por suscripción totalmente. Toda la parte de infantil, ¿no? Leches infantiles, pañales, son categorías de producto que al final, pues en los modelos de suscripción son muy fáciles, ¿no? de llegar al consumidor a través de este tipo de modelos. Promociones también vinculadas a la omnicanalidad. Compra en mi web y consigo un 20% de descuento en tu próximo pedido en la web física, en la farmacia física. Este tipo de promociones las podemos construir si tenemos la web creada, ¿vale? Y lo que comentábamos del Pick-up Store, sin duda, es una estrategia muy consolidada en otras categorías de producto, porque al final permite que el cliente, el consumidor, vaya a la farmacia física, ¿no? Y que nosotros podamos conocer a ese cliente, podamos venderle otro tipo de productos. Entonces, estas serían un poco los puntos interesantes a tener en cuenta, ¿no? Y por lo que nosotros creemos que es importante desarrollar tu propia web. Vamos a profundizar ahora en las distintas fases que tenemos que abordar para poder crear esta web en unas condiciones óptimas, ¿no? La primera de las fases será todo lo que es la selección de esa parte de la tecnología, ¿no? ¿Qué modelo tecnológico debo utilizar? ¿No? Es algo importante, ¿no? Y es una parte que tenemos que, sobre todo, abordar al principio. No podemos, de repente, empezar a mirar otro tipo de cosas, empezar a pensar en qué producto tengo que vender, si realmente no sé qué tecnología voy a utilizar, ¿no? Porque aquí se nos va a ir una parte importante de la inversión, ¿vale? Después, el modelo logístico, todo el tema de condiciones de envío y opciones de envío. La parte de medios de pago, qué medios de pago voy a poder utilizar en mi plataforma. Toda la parte de regulaciones legislativas es un punto muy importante, ¿no? Sobre todo en el sector en el que nos encontramos. Y luego también toda la parte del equipo humano, ¿no? Necesario para empezar a abordar esta operación. Entonces, empezando en toda la parte de tecnología para e-commerce, lo primero que nos tenemos que plantear es si realmente queremos optar por un desarrollo propio, es decir, por un desarrollo que nosotros construyamos, que nosotros piquemos código con un equipo que tengamos, o por una tecnología que ya exista en el mercado. Normalmente el desarrollo propio normalmente lo suelen abordar empresas que tienen un equipo de tecnología dentro de la farmacia. Farmacias más pequeñas, lógicamente, no tienen este potencial, con lo cual generalmente se apoyan en tecnologías ya existentes en el mercado, que están muchas pues ya muy capacitadas para poder dar un buen servicio, ¿vale? Además, tenemos que plantearnos si queremos un modelo on-premise o un modelo SaaS Cloud. Esto es algo importante, porque al final un modelo on-premise es un modelo donde realmente vamos a tener que levantar una serie de servidores y vamos a tener nosotros que estar continuamente haciéndolos evolucionar. Entonces, siempre va a requerir mucha más inversión un modelo on-premise que un modelo SaaS Cloud que está directamente en la nube y que tiene las actualizaciones de la propia tecnología. Entonces, este también es un punto que debemos decidir. Hay muchas ocasiones que las empresas sí quieren un modelo on-premise porque quieren tener ellos todo el control de los datos.
Pero generalmente, ya os digo, suelen ser empresas que son grandes y que, bueno, que tienen al final un modelo de negocio diferente. ¿Vale? La parte del modelo logístico. Vamos a tener que pensar en cómo queremos servir nuestro producto y cómo queremos al final también manipularlo, ¿no? Vamos a optar por un modelo centralizado, donde nosotros en el almacén tengamos todo lo que es la alocación del producto, hagamos el picking y después enviemos a través de una empresa logística. O vamos a ir a un modelo externalizado donde nosotros directamente no toquemos producto, todo lo tengamos en un almacén o en una red externa, donde ellos hagan toda la parte del picking, del packing, la alocación del producto e incluso el envío a cliente final. Generalmente se suele empezar a lo mejor con un modelo externalizado o mixto, donde realmente se combinen las dos partes, ¿no? Y normalmente cuando ya empezamos a ganar un poco de peso y de pedidos, ya hay empresas que quieren optar a un modelo más centralizado para tener todo el control de la parte logística, ¿vale? Al principio es muy difícil empezar por este modelo centralizado porque normalmente requiere pues, que tengamos un almacén, que podamos expedir productos individualizados, es decir, ya no vamos a hablar de tratar palés de productos, sino tratar al final cajitas, ¿no? Que van a consumidores finales, ¿no? Entonces también tenemos que cambiar un poco todo lo que es la operativa de nuestro almacén. También toda la parte de los modelos de gestión para e-commerce. Hay modelos de gestión para e-commerce ya completamente probados y que funcionan fenomenal, con lo cual muchos de ellos pues al final se pueden implementar, ¿no? El modelo al final de stock cero, de stock total o el modelo mixto, ¿no? Al final son modelos que lo que hacen, tienen una serie de ventajas y de inconvenientes, ¿no? Al final el modelo, el primero de los modelos te permite un mayor control del stock, al final tienes esa ventaja, ¿no? Y tienes al final menos incidencias. El modelo de stock cero es un modelo en el que podemos basarnos tanto en la parte, en una técnica que se llama dropshipping o cross-docking. Dropshipping al final es que el operador logístico recoge el producto directamente en el laboratorio y entrega al cliente final, con lo cual nosotros no manipulamos el producto, ¿vale? Eso también pues te ahorra al final tener unos costes, ¿no? Y el modelo de cross-docking es que a nosotros nos llega todo el producto y nosotros directamente lo único que tenemos que hacer es sin manipular y sin nada, porque ya viene constituido en cajitas individualizadas, lo enviamos a cada uno de los clientes. Son modelos que ya han nacido para el e-commerce, con lo cual casi todas las webs los han implementado, ¿vale? Desde un inicio. Y luego estaría la parte del modelo mixto, que sería pues utilizar pues, un híbrido entre el stock total y el stock cero. Vamos a abordar la parte de los medios de pago. Los medios de pago es una de las partes más importantes, ¿no? Dentro de nuestra web, más que nada porque es la parte final, ¿no? Es cuando el cliente al final está dentro del checkout y tiene que decidir poner su tarjeta de crédito, activar su PayPal, activar su Bizum para poder pagar, ¿no? Entonces, debemos intentar que no tenga fricción este cliente para poder terminar la compra. Lo más importante es saber que cuantos más medios de pago pongamos en nuestra web, va a ser muchísimo mejor, lógicamente, porque al final vamos a dar muchísima más opción de venta, ¿no? De ese producto a nuestros consumidores. Generalmente, antes los e-commerce, de hecho, hasta hace 10 años o así, tenían solo como medio de pago transferencia bancaria, tarjeta de crédito, incluso algunos eran contra reembolso. O sea, esto ha evolucionado muchísimo, ¿no? Ahora mismo, bueno, la tarjeta de crédito sin duda es el medio de pago que más utilizamos, ¿no? Porque al final, pues está todo el modelo está bancarizado y es sencillo de utilizar, pero cada vez más aparecen plataformas como PayPal, que lleva ya unos años, y lo bueno de este tipo de plataformas es que al final también aseguran, ¿no? Aseguran la conversión. Con PayPal, ¿qué ocurre? Que al final tú como creador de la web, es cierto que te aseguras pues que al final el pago se va a dar, ¿no? Por parte del cliente. Y al cliente le da también una seguridad de que ese producto pues se le va a enviar, ¿no? Es decir, que al final hay una especie de seguro, ¿no? Por detrás. Es cierto que tiene una parte, un inconveniente importante sobre todo para los que tenéis web, y es que las comisiones que aplica PayPal pues, son elevadas, ¿no? Entonces, muchas veces, pues si paga mucho cliente utiliza esta plataforma de pago, al final es importante que lo tenemos que repercutir en los costes o del producto o que el propio cliente pague una parte, que también puede pasar, ¿vale? Y luego tenemos toda la parte de pagos digitales, ¿no? Que están surgiendo en los últimos años, Google Pay, Amazon Pay, todos tenemos algún tipo de cuenta de este tipo. Es muy sencilla de utilizar, ¿no? Son estas wallets y al final también garantiza, ¿no? esa conversión, ¿no? Porque al final es un medio totalmente adoptado, ¿no? Por el cliente.
Además, están viniendo incorporándose nuevos medios de pago a la web, como puede ser Bizum. Ya se puede pagar con Bizum a través de las webs. Es algo que hace 10 años esto era impensable, ¿no? Que se pudiera pagar así. Ahora cada vez más webs utilizan Bizum. Y la parte del pago con financiación, ¿no? Es algo también interesante porque al final hay muchas webs que venden productos de un alto valor, un alto importe y que necesitan que estos productos sean financiados. Con lo cual, al final utilizan este medio de pago donde puedes pagar a plazos, en X plazos, incluso tú puedes decir cuántos plazos requieres para pagar el año. Vamos a pasar a la parte del equipo humano, ¿no? Que necesitaríamos para abordar, ¿no? Nuestra operación de e-commerce. Lo importante es saber que al final vamos a tener que dividir dos bloques. Una parte de ese equipo in-house que vamos a tener que tener nosotros desde un principio, ¿no? Y una parte que vamos a tener que externalizar. Es importante aquí saber que al principio nos va a tocar, al final, hacer un poco de todo. Porque cuando nosotros montamos un e-commerce, vamos aprendiendo según vamos, lógicamente, madurando, ¿no? En el proceso de creación de nuestra web. Entonces, al principio, sobre todo, lo normal es que toda la parte de creación de catálogo, subida de productos, toda esa parte la sumamos nosotros, al final también como dirigentes de la farmacia y como conocedores del producto que vendemos, ¿no? Mejor que externalizarlo a una empresa que realmente a lo mejor no sepa, ¿no? Cómo se comercializa nuestro producto. Y generalmente toda la parte que se suele externalizar es la parte de las campañas de marketing, a no ser que alguno de nosotros, aparte de ser farmacéutico, también sepamos de campañas de marketing, de actualizaciones, etcétera, que podamos también asumir esa parte. Es una parte que se suele externalizar, pero es una parte muy importante al principio, porque al final, ya además después debatiremos en la tertulia y demás, es difícil encontrar agencias de marketing especializadas que trabajen bien y que entiendan además el valor de lo que nosotros vendemos, ¿no? Porque al final es muy importante aquí, sobre todo en la web, nosotros vamos a querer transmitir, ¿no? Ese consejo farmacéutico que tenemos en nuestra farmacia física. Muchas veces eso es importante y es difícil de conseguir, ¿no? Entonces, nos vamos a tener que dirigir a una serie de audiencias que hay que trabajar muy bien desde la parte del marketing digital, ¿no? Entonces, esa agencia con la que trabajemos debe de ser especializada en este tipo de industria, ¿no? O por lo menos haberla manejado en algún momento, ¿vale? Entonces, al principio seremos un poco hombre orquesta, lo ponemos aquí en la diapositiva, nos va a tocar hacer cosas que realmente no hemos hecho nunca y vamos a ir aprendiendo en el camino. Al finalizar un poco a un medio largo plazo, es cierto que normalmente vamos a poder tener más equipo in-house que externalización de servicios, pero eso ya será en un estadio un poquito más avanzado, ¿vale? En nuestra web. Vamos a pasar ya con la parte de regulaciones legislativas al crear una página web. Nosotros vendemos una serie de productos que no todos se pueden vender online, ¿no? Toda la parte de medicamentos con prescripción médica, desde España no se puede vender a través de la web. Es importante también que lo conozcamos y demás, porque al final lo único que vamos a poder vender es toda la parte de, digamos, todo el espectro de productos de consumer health, que son los medicamentos sin prescripción médica o medicamentos publicitarios, ¿vale? Es importante que conozcamos esta limitación porque al final es algo que cuando nosotros hagamos nuestro plan de negocio tenemos que plasmar, ¿no? ¿Cómo voy a abordar esta parte del catálogo, ¿no? ¿Qué productos puedo vender? ¿Qué productos no puedo vender? Aquí un punto importante es que toda la parte, por ejemplo, de autotest sí que se pueden vender al final online, ¿no? Entonces es un nicho que puede ser interesante explorar, ¿no? Porque se está permitiendo la venta de ese tipo, de esa categoría de productos, por ejemplo. Pero esta parte, sobre todo, le tenemos que cuidar, tenemos que trabajarla con mimo para vender solo productos que realmente sean al final legales, ¿no? Para la venta online. Igual que toda la parte de las cookies. Desde la Unión Europea ha llegado una nueva ley de cookies, entonces debemos poner un consentimiento explícito dentro de nuestra web, al inicio en la home, donde el cliente acepte esas cookies. Tiene que ser informado de las cookies que nosotros ponemos en la web, de qué tipo de cookies son y debe de aceptar explícitamente el aceptar todas esas cookies para la navegación. Si no acepta el cliente las cookies, lógicamente no puede navegar por nuestro sitio web. Entonces, esto también es una limitación que ha entrado en vigor hace poco y que debemos cumplir. Bueno, pues ya hemos terminado con toda la parte de presentación.
Muy bien. Muchas gracias por la sesión interesantísima. Además, pone un poco, yo creo que en el escenario, ¿no? que actualmente tanto en cifras de mercado nos parece súper interesante y la evolución. Y bueno, pues pasamos a presentar a los demás contertulios. Rafa Rivero está aquí con nosotros en Madrid, farmacéutico titular en la oficina de farmacia en Coslada y titular de Farmacia Online Rivero y de Farmarapid. Por otro lado, bienvenido. Por otro lado, Jordi Corona, que está en online, titular de la farmacia Col de en Barcelona. Bienvenido. Nacho Padrino, vocal de oficina de investigación y de docencia por Oficial de Farmacéuticos de Madrid y CEO de Mi Farmacia 365 y mifertilidad.es. Bienvenido, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por último, Katy Soler, que está también en remoto, CEO de la web farmaciasoler.com, que es de la farmacia del Paseo de San Joan de Barcelona. Bienvenida, Katy. Buenas tardes, hola. Muy bien, pues sin más, nuestra moderadora de hoy, que es Sara, con lo cual te dejamos que continúes. Perfecto, pues nada, encantada de estar moderando este debate, que me parece que va a ser súper interesante. Vamos a empezar abordando una pregunta bastante interesante que yo creo que a todos, ¿no? Nos genera bastante interés, ¿no? Como sabéis, al final, el tema del precio es algo que generalmente, tiene polémica, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? En la parte online hay una serie de precios, ¿no? En los productos de farmacia, en la parte offline hay otros. Entonces, al final, a mí lo interesante que creo que hay que tratar aquí es desde el punto de vista, al final, de las personas que estáis aquí y que realmente tenéis web, ¿no? ¿Qué creéis que es interesante desde vuestra experiencia? ¿Creéis que los precios de online y offline deben de seguir al final un mismo resultado? ¿Creéis que tienen que ser los mismos en la parte online o en la parte offline? ¿Tienen que llevar esa consonancia? Y una segunda pregunta que me parece también muy interesante es, ¿en la farmacia online creéis que es cada vez más determinante el tema del precio? ¿Creéis que es el cliente sensible cada vez más a ese precio? Vamos a empezar con Rafael. Hola, muy buenas tardes, Sara. Nuestro modelo de e-commerce, precio online y offline es prácticamente el mismo. Nosotros no nos basamos en una política de ir al precio más bajo para vender más y rotar más. Más que nada nos centramos en las necesidades que captamos de los clientes y entonces le damos el servicio. Necesidad, oferta, necesidad. Nosotros no, que todo el mundo tiene cabeza, el somatolín, compro más para vender más barato. Ese modelo nosotros ya vimos que está muy pasado desde hace ya tiempo. Nosotros nos dedicamos a un nicho de mercado mucho más selectivo que un nicho de mercado de gran rotación. Vale, porque explícanos si quieres un poco, Rafael, cuál es el modelo de negocio que tenéis vosotros en vuestra farmacia en general, ¿no? ¿Qué modelo de negocio habéis seguido? Nuestro modelo de negocio, sobre todo, es un modelo integrador. Nosotros integramos la farmacia, la parafarmacia, la óptica, el centro de estética, o sea, integramos todos los negocios para poder ir de uno a otro en un solo clic. Y pues cuando vendes un tratamiento de estética, que compra una crema, te sale un tratamiento de estética y no vamos a precio. Podemos tener una oferta especial o tenemos un packaging especial que en la web se regala un pastillero y en la tienda física y en la farmacia física no se regala. Pero no nos centramos en eso y lo fidelizamos pues, como todas las webs, pero no en base a precio. Vale, perfecto. Si os parece, Jordi, creo que estás conectado. Cuéntanos un poco, Jordi, cuál es el modelo de negocio que tenéis vosotros construido en vuestra farmacia y un poco también nos gustaría saber desde vuestra experiencia, ¿no? Si es el público, el cliente, ¿no? Es tan sensible al precio online como todos creemos, ¿no? Aquí, y si también pues, vosotros pensáis que se debe llevar una política conciliadora de precio entre la parte offline y la parte online. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero explico un poco nuestro modelo. Nuestro modelo se centra en mantener una relación directa y coherente entre la farmacia física y online. Es reproducir lo que está pasando en la farmacia física a nuestra farmacia online y viceversa, ¿no? Nos centramos en un cliente más local o cercano físicamente. La idea es que el cliente
puede empezar su experiencia de compra online y puede acabarla en la farmacia o viceversa, como decía. No solo experiencia de compra, sino también experiencia a nivel de eventos, campañas y gestión de citas de nuestros servicios sanitarios. Si en la farmacia estamos haciendo una campaña determinada o realizamos un evento concreto, esto también se refleja con importancia y protagonismo en la página web. Los clientes online pueden apuntarse a través de la página a todos estos eventos o charlas a clientes, etcétera, etcétera. A nivel de compra, aparte de la propia venta por la web, que también tenemos, pero no es nuestra protagonista, sino nuestro protagonismo, o le damos más protagonismo a una compra online que al final recogen en la farmacia física, ¿no? Sea por un encargo express, sea por un click and collect, donde empiezas la compra online y la acabas en la farmacia física. Esto también, pues, evidentemente lo promocionamos y damos ventajas, promociones concretas que no están en la farmacia física, o también ventajas pues de colas, es decir, tiene prioridad nuestro cliente que viene con un encargo express, no va a hacer colas en la farmacia porque tenemos un sistema de gestión de colas que se prioriza pues este cliente. También puede utilizar el click and collect, que es aquí ya te ahorras la cola y también el pago que lo has hecho previamente con un QR y con un QR pues recoges el producto. Nos centramos sobre todo en esto, ¿no? Y también algo que también hemos desarrollado es el servicio de consultas online, 24 horas, 365 días al año. Nuestra farmacia está abierta, es de 24 horas y por lo tanto hemos trasladado este mismo horario a las consultas en la web. ¿Qué consultas se producen? Bueno, pues aires sanitarios o consultas farmacéuticas y también relacionadas en encontrar un producto que no se encuentra, etcétera, etcétera. Bueno, resumido esto, sería nuestro modelo de página web en la Coll de Forn, ¿no? A nivel de precios, hombre, el precio sí es importante, evidentemente es una evidencia que el precio online se encuentran unos precios más ajustados, pero no es el único factor determinante. Hay otros que quizás son más importantes, igual importantes, que es la confianza, ¿no? La confianza quién hay detrás de la página, el servicio de entrega o todos los servicios postventa son muy importantes. Yo creo que el cliente está dispuesto a pagar un precio más elevado si le garantizas una buena gestión de esta segunda parte. Le puedes ahorrar dolores de cabeza y posible tiempo perdido de gestiones posteriores. Y esto tiene un precio, pienso yo. La compra online, pues este factor tiene un precio y el cliente está dispuesto a pagar. Yo creo que, bueno, que además tenemos un punto a favor las farmacias, porque detrás hay una farmacia física y la farmacia comunitaria en España pues es de confianza y tiene una buena imagen y en este sentido pues es algo que tenemos que aprovechar. Sí, totalmente de acuerdo con la reflexión, Jordi, porque al final esto que hablábamos antes en la presentación de la utilización, ¿no?, del medio digital para generar al final tráfico en la farmacia física es lo que vosotros estáis haciendo con vuestra estrategia, ¿no? Y realmente no solo hay que centrarse en la parte online para generar ventas, sino para incluso que el cliente tenga una mejor experiencia, que es lo que están haciendo desde la farmacia de Jordi. Perfecto, Nacho, pues desde tu experiencia y cuéntanos un poquito si el precio es determinante, si crees además que hay que seguir esa consonancia entre online y offline, ¿cómo lo habéis vivido? Nosotros quizás hemos hecho algo diferente porque es verdad que abrimos la página web en 2016, va a ser ahora ya 7 años y empezamos con una web que teníamos 3.500 productos, todas las categorías posibles. Claro, nos dimos cuenta de que se canibalizaban unas páginas a otras, la política de precios predominaba totalmente y no nos sentíamos cómodos del todo porque al final la rentabilidad es bajísima. Entonces, aún a día de hoy seguimos teniéndola, sigue funcionando, seguimos jugando a la ley del mercado de precios más ajustados, con ofertas puntuales para la web, pero nosotros sí nos diferenciamos porque fuimos viendo que había una categoría en la que nos fuimos especializando en ese momento son productos que tenían un precio más alto, hablo de temas de fertilidad, de productos de fertilidad, evidentemente vitaminas y demás para potenciar la concepción en hombre y en mujer, y vimos que ese nicho estaba un poquito libre y empezamos a trabajar en él. Nos dimos cuenta que conforme trabajábamos más la línea, facturábamos
más en este nicho de negocio, nuestra home parecía ya algo casi dedicado a esto y como yo no quería dejar de lado esos otros 4.000 productos, lo que hicimos fue montar una página totalmente especializada, mifertilidad.es, en la que trabajamos directamente y únicamente este nicho de mercado. Fuimos viendo que nos iba bien, pero que nos reclamaban, ya no solamente el tener un e-commerce, sino temas de divulgación, reviews de productos. Entonces, todo lo que no podíamos hacer en Mi Farmacia 65, que es esa farmacia que tenía 4.000 productos, nos dimos cuenta que sí lo podíamos hacer con nosotros, porque teníamos una red de productos que no superaban las 40 referencias y que nosotros empezamos a marcar la tendencia. Teníamos las palabras clave, empezamos a tenerlas nosotros. Todo esto, desde ese hombre orquesta que hablábamos al principio, que era prueba y error, hasta que llega un momento que la página empieza a crecer y tenemos que externalizar esos servicios. Toda la parte de creación de contenido, con nos hace una empresa de marketing que está dedicada al sector, seguimos respondiendo muchísimas preguntas. Entonces, hemos vivido las dos partes. La política de precios es totalmente importante porque, nos guste o no, las farmacias medianas que deciden trabajar con un e-commerce tienen que tener claro un plan de negocio, que hay que doblarse ante esta locura de política de precios porque funciona así, pero nosotros nos desmarcamos un poquito. En cuanto a la farmacia, nosotros estamos desmarcados en cuanto a precios, porque si queremos seguir jugando al shopping y campañas SEM, o realmente estás dentro de precio o no vas a convertir. Entonces, toda la parte de SEM no la podemos tener en la farmacia. Y nosotros trabajamos en SEM, pues, yo qué sé, 60, 80 productos, trabajamos fuerte con ellos. Estas páginas web que se dedican a tirar precios total y demás, es imposible mantenerla. Entonces, imagino que tampoco podrán mantener esa filosofía en su farmacia, porque sería nada rentable. Efectivamente, pero es muy interesante lo que comenta Nacho, ¿no? Al final, ellos empezaron con un modelo de negocio que es totalmente distinto al que ahora tienen. O sea, realmente se dieron cuenta, ¿no? Seguimos manteniendo la otra página y sigue teniendo su shopping, y el shopping siempre da resultados si somos competitivos en precio. El shopping, o sea, en internet, todo se vende. Si compites en precio, todo se vende. Y trabajando SEM, se vende. Pero claro, ¿con qué rentabilidad? Entonces, a la hora de montar una web, ojalá yo hubiera tenido la información que tengo ahora y la experiencia, porque hubiera sido totalmente diferente. Pues, ya te digo, el prueba y error fue nuestra filosofía y nuestro modus operandi durante un par de años, por lo menos. Pero seguimos trabajando esa parte y ahora en la otra es un modelo totalmente diferente. Entonces, tenemos la suerte de poder compaginar las dos variantes. Perfecto, pues nada, pues muchas gracias. Y ahora nos quedaría, Katy, que nos cuentes un poquito cuál es vuestro modelo de negocio y si consideráis que esta parte del precio es muy sensible, ¿no? A la hora de adquirir el producto, y esa consonancia entre online y offline en el precio, si es una utopía o si realmente es algo que se puede abordar. Bueno, primero de todo, Sara, agradecerte tu intervención, porque la exposición que has hecho me has hecho pensar en muchos puntos que nosotros empezamos en el 2010 sin plantearnos la mitad de puntos que tú has tratado. Y era como, pues yo soy de estos, yo soy de estos. Es decir, que gracias por tu intervención. Como digo, empezamos ya en el 2010 nosotros con el boom de las dietas proteicas. Fue nuestro nicho en ese momento. A partir de aquí empezamos a ampliar todo nuestro catálogo de parafarmacia, con promociones, ofertas continuas, y posteriormente incluimos el tema de las FPs, que para nosotros es un tema complementario en la web. En nuestro caso sí que es verdad que entendemos la farmacia online como un negocio diferente a la farmacia física, tanto en inversión, que invertimos lo mismo en físico que en online, tanto en equipo, que tenemos equipo para online y para físico, pero también tenemos y en precios también, es decir, la política de precios es diferente para la farmacia física que para la farmacia online. La farmacia online a nosotros lo que nos da es volumen de negocio y poder generar ofertas tanto en la web como en la farmacia física. Al final se benefician los dos. Para evitar la guerra de precios, lo que hicimos nosotros es trabajar lo que es la omnicanalidad, es decir, el cliente puede comprar en online y recoger en la farmacia física si lo desea, o comprar online y se lo mandamos a casa, ¿vale?
intentamos a lo que es el cliente físico tener su tarjeta cliente con puntos acumulativos y promociones especiales que por tanto no tiene online. Y si comparan precios, al final es verdad que en online es más barato, pero aquí intentamos que también tengan promociones diferentes a lo que es el canal online, los puntos acumulativos. Si hacemos algún taller, ellos son los primeros en los que pueden participar. Y el tema online es promoción, precio, servicio muy rápido, porque al final el cliente quiere servicio 24 horas, y mimos en los pedidos, regalos, muestras, pero es verdad que, a diferencia de Rafael, nosotros tenemos diferenciado lo que es online de lo que es farmacia. La parte de farmacia. Sí, pues un poco, la verdad que me parece muy interesante lo que comentaba Katy de toda la parte omnicanal, ¿no? El hecho de al final trabajar en esa omnicanalidad, ¿no? Porque al final el cliente es el mismo cliente en los dos mundos, en el mundo digital y en el mundo offline, ¿no? Y con esto voy a enlazar con la segunda pregunta, porque al final estamos hablando bastante de toda la parte de cómo utilizar, ¿no?, esta web en la parte del canal físico, ¿no? Cómo podemos no solo orientar esa web en generar unas ventas desde el minuto 1, que va a ser difícil, lógicamente, al principio nos va a costar empezar a vender, pero sí podemos orientarla para conseguir, pues, o bien contenido, como comentaba al final Nacho, ¿no?, que ellos estaban especializando en un contenido muy concreto sobre fertilidad, ¿no?, con ese bicho, con esa web que ellos trabajaban, o como comentaba también Katy, con toda la parte al final de pues, seguir a ese consumidor, ¿no?, y que el consumidor sepa, ¿no?, que también tenemos una farmacia física y que nos puede comprar ahí, ¿no? ¿Habéis implementado estrategias omnicanales, Rafael, en vuestro negocio? ¿Qué tipo de estrategias habéis implementado y si os han sido efectivas? Bueno, nosotros, como comentaba antes Nacho, prueba y error desde hace ya bastante tiempo. Nosotros tenemos una persona dedicada pleno a redes sociales, en mantenimiento de la página web, informática. Nosotros la omnicanalidad tenemos Facebook, Instagram. Muchas veces las comunicaciones que hacemos o las formaciones que hacemos las hacemos a través de las redes sociales para que luego aumentar el tráfico en nuestra página web. A las 24 horas, lo que es el tema de las consultas y el farmacéutico online lo tenemos también 24 horas y entra tanto por Facebook como por Instagram, y en el centro de estética pues contestan las chicas de la estética en el horario, pero en la farmacia, la atención farmacéutica sobre todo la hacemos, no se hace a través de la página web, la suele hacer el cliente a través de las redes sociales. Y creo que si no están integradas las redes sociales en una página web, pues te pierdes gran tránsito. Y la cercanía de la farmacia, las personas que puedes traer de tu barrio en las farmacias, es más que nada por las redes sociales. Vale, o sea, que utilizáis al final la red social, ¿no? Bueno, entiendo que Facebook, Instagram, todo tipo de redes sociales para realmente atraer a ese público, que no tiene que ser especialmente un público joven, porque vemos que todo el mundo tiene red social, para al final generar tráfico, digamos, a vuestra web, ¿no? El tráfico a la web, pero a la farmacia y a la física. Farmacia física. Porque la web son los marketplace, vendes en Italia, vendes en Inglaterra, eso lo tienes perdido. Claro. No es todo lo que inviertas en redes sociales fuera de España. Sí. Vale, pues muy interesante, la verdad. No sé, Jordi, si vosotros también estáis utilizando redes sociales para toda la parte de esta estrategia omnicanal, o si tenéis otro tipo, ¿no?, de estrategia que implementéis para conseguir al final, ¿no?, que sea al final el cliente, ¿no?, reconocible en los dos canales. Sí, también. Pues evidentemente con las redes sociales todo está interrelacionado con la farmacia física y online, y lo que realizamos en la farmacia física pues también evidentemente se repercute en los otros canales, ¿no? Pues en las redes sociales, evidentemente, pues también anunciamos promociones, anunciamos eventos, talleres que podamos hacer, en el cual ahí pues puede haber un link en que directamente pues te dirija pues a poder apuntarte, y bueno, pues es lo que vamos haciendo, ¿no? Lo importante, insisto, es la coherencia, ¿no? Es decir, la farmacia online tiene que ser lo mismo que estás transmitiendo, ¿no?, en la farmacia física y en las redes. Cada vez más, y esto va a pasar, es así, más clientes, el primer contacto que tengan con nosotros va a ser con la farmacia online o a través de las redes y no la farmacia física, ¿no? Y esto, pues evidentemente,
tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que transmitir lo que realmente somos en la farmacia física e intentar. Nuestro objetivo es que finalmente llegue a la farmacia física, pues y ahí pues que encuentre exactamente que seamos, que transmitamos exactamente lo mismo, ¿no? Eso es lo que nosotros pues hacemos un poco con la Omnicanal, ¿no? También luego hablaremos ya de las redes también, pero ha sido algo que nosotros también ha sido pues prueba y error, pero muchísimo, porque nos ha costado, pero bueno, ahora parece que ya está más normalizado. Sí, no, este tema que comentáis de prueba y error, que habéis estado comentando tanto Rafael como tú, es cierto que al final nos toca hacer un poco de todo y efectivamente muchas de las cosas que se montan, al final, pues lo bueno es que puedes hacer un pequeño piloto, lo pruebas y después al final, pues si no funciona, pues puedes ir a otra cosa. Eso es lo que nos permite también la parte digital, ¿no? Entonces es algo importante también aquí remarcar. Perfecto, Jordi, pues muchas gracias. Y Nacho, desde vuestra experiencia, ¿habéis implementado algún tipo de estrategia omnicanal? ¿Os ha funcionado? A nosotros el click and collect siempre ha sido algo por lo que yo no aposté en un principio pensando que quizá no tuviera ese retorno y estaba equivocado, porque sí que tenemos mucha gente que por ahorrarse esos 2 euros o 3, mira a ver dónde estás y si puede acercarse, se acerca. Es verdad que en cuanto salimos de nuestra zona de influencia ya nadie va a hacer ese click and collect, pero sí que es verdad que tenemos mucha gente que viene a la farmacia y una vez viene a la farmacia, pues ya está nuestra pericia como comerciales para que se queden. Pero, a ver, en nuestro caso ya venimos con unos vicios adquiridos muy importantes, pero si alguien se fuera a meter ahora de un compañero farmacéutico, tiene que entender que tener esa identidad digital para la farmacia no implica tener que vender ahora mismo en e-commerce y que al final esa página web puede ser nuestra puerta a movernos, a diferenciarnos de las farmacias de al lado y poder establecer un vínculo digital ya no con esa gente joven, porque al final es cierto, sino con todo el mundo, que tengan esa accesibilidad rápida a tus datos, a tu información, a qué ofreces, a crear ese vínculo digital con ellos, que no solamente sean o voy a la farmacia o llamo por teléfono, que tengan muchas maneras de poder contactar con nosotros, WhatsApp, chat directo. Eso es lo que va a crear un vínculo con ese paciente digital que no tenías y que ahora sí, que quizá luego compre en otra farmacia, la que tengas debajo, pero si ya te tiene a ti en la cabeza, somos recurrentes y ahí, igual que no hay fidelidad ninguna a la hora de comprar en el e-commerce, porque el shopping nos indica a quién debemos comprar mediante el precio, eso sí que crea un vínculo importante, que sepan que pueden preguntarte, oye, ¿tienes esto? ¿Voy o no voy? ¿O cómo lo haces? Y aquí cada uno pues, tiene que saber sus farmacias alrededor cómo trabajan, cómo queremos diferenciarnos. Creo que es un factor muy importante. Sí, esa parte de diferenciación es algo muy interesante, ¿no? Al final utilizar este tipo de estrategias para poder diferenciarnos de la competencia, ¿no? Porque efectivamente, como dice Nacho, al final la venta online al principio es difícil ajustarla y efectivamente Google Shopping tiene mucho que decir, ¿no? Que el e-commerce es solamente una parte de la identidad digital de la farmacia. Entonces, es que eso tenemos que tenerlo grabado a fuego ahora mismo, sobre todo para la gente que empieza, porque si lo que quiere es empezar a rentabilizar, es imposible. O sea, hay un tsunami que se lo va a llevar por delante. Pero es decir, oye, vamos a empezar a dar pasos digitales desde la farmacia hacia los pacientes sin entrar en una guerra de precios, es posible. Y es obligatorio porque no sabemos hacia dónde va ni las posibilidades para un futuro, pero estar preparados y demás creo que es fundamental. Sí, sin duda. Sin duda. Katy, en vuestra experiencia, también toda la parte omnicanal os ha ayudado o sea, ¿habéis implementado algún tipo de estrategia que os haya ayudado y os haya beneficiado, por ejemplo, en toda esta parte de pandemia, ¿no? Que hemos tenido todos estos años, ¿no? Yo creo que al final el haber implementado algún tipo de estrategia, que os contéis un poquito cómo lo habéis hecho, puede al final también ayudar, ¿no? A los que están empezando. Sí, nosotros, como os he dicho, como tenemos precios diferentes, lo que nos encontrábamos en su momento era que había visto un precio en web, venía a la farmacia, el precio era más caro y era como un conflicto que es que tengo que comprar en la web y lo resolvimos puedes comprar en la web y vienes a recoger en la farmacia. No pagas portes y te damos la facilidad de venirlo a recoger. Y ahora es una de las cosas que nos está funcionando mejor. La gente se ha acostumbrado,
viene a la farmacia, las cosas que ha comprado online las recoge y lo demás lo compra en la farmacia. Y tanto es así que está creciendo cada vez más este tipo de cliente, o que nos viene a consultar, pregunta con nuestro equipo y se va a su casa, hace el pedido y al día siguiente viene. Pero preferimos esto que no, que nos pregunte, que le informemos, que nos diga adiós y que lo compre en otra web. Antes que otra web sea nuestra competencia, pues que sea nuestra misma web y al final todo queda en casa. Y también nos ha funcionado el tema de la omnicanalidad, sobre todo, como dices, en tiempos de pandemia. Aquí hacíamos muchos talleres, hacíamos, bueno, pequeños eventos y tal. Claro, con el COVID fue todo cerrado. Lo que hicimos fue hacer talleres online desde casa. ¿Qué hacían los clientes? Venían, yo que sé, si era un taller de cosmética, pues se llevaban el kit de muestras a su casa y online explicábamos cómo se tenía que hacer el sistema de limpieza en profundidad, ¿vale? No diré marcas. Pero ya se llevaban su kit de muestras, tenían después un código promocional y el código promocional tanto lo podían comprar online como en la web. Pues había clientes que son de aquí físicos que venían y lo compraban físico, otros lo compraban online y lo recogían en la farmacia. Es decir, que al final todo quedaba en casa y los talleres online los podían hacer los clientes de web y los clientes físicos con su kit. Y los de online les mandábamos el kit de muestras a su domicilio. Es decir, que aprovechamos todos los clientes. Los clientes. Es muy interesante esta parte también porque al final es como habéis enlazado, ¿no? Ese consejo del farmacéutico, que ahora también damos paso a la tercera pregunta que va bastante orientada a este punto. ¿Cómo se puede aprovechar ese consejo del farmacéutico que nosotros tenemos en la parte física, ¿no? Que es sencillo, ¿no? de al final de implementar? ¿Cómo se podría hacer en la parte digital? Si realmente, por ejemplo, Rafael, en vuestro modelo utilizáis, ¿no? Este tipo de implementación, ¿no? Donde podéis dar pues, algún tipo de consejo al cliente, tenéis algún tipo de blog donde os podáis comunicar, donde deis ciertos tips y al final pues podáis trasladar ese consejo farmacéutico de la parte física a la parte digital. Nosotros, como te comentaba antes, teníamos una persona encargada de la página web y de las redes sociales. Entonces, recaba la información que dan los farmacéuticos encargados. Entonces, los farmacéuticos hacen un artículo de las picaduras de mosquitos. Entonces, la chica de la página web la sube por las redes sociales y sí que observamos que cuando nosotros hacemos un blog de picaduras de mosquitos y ponemos un par de consejos, eso se vende más tanto en la web como en la farmacia. Y cada negocio, el óptico saca lentillas para el grano, saca tratamiento para exfoliar la piel. Y cuando sacamos un blog, sacamos un artículo, se vende más siempre, tanto por la web como en la farmacia física. Y yo creo que el cliente que está enganchado, como decía, digitalmente a la farmacia, la información que le llega, muchas veces tú vas a un mostrador de una farmacia y te dan el mismo consejo, te lo dan incluso mejor, pero parece que la gente que está enganchada lo ve y dice, pues mira, voy a por eso. Sí, como que centra más, ¿no? Al final también el producto que tiene que comprar, ¿no? Sí, y lo único que también las muestras de prueba de error hacen que cuando dices, voy a promocionar un artículo de un producto que parece que se está estancando en la farmacia, mal asunto, porque se determina y no das al final el servicio. Tienes que promocionar siempre lo que tú crees que es innovador, lo que crees que está muy de moda o algo que va a salir ahora mismo en la tele anunciado. Lo sacas tú antes y tienes siempre mucho más éxito que decir, voy a quitarme un sobrestock. Al final terminas el sobrestock y... No, y al final das mal servicio al cliente, efectivamente. Vale, pues muy interesante también. Jordi, vosotros desde también vuestro modelo de negocio, ¿habéis realizado algún tipo de test con esta parte del consejo farmacéutico llevado a la parte digital? ¿Y habéis tenido buenos resultados? Sí, bueno, nosotros al hacer 24 horas, pues lo que empezamos a anunciar en la página web es que bueno, había una consulta, pues eso, 24 horas en todo momento, ¿no? Es cierto que, bueno, la consulta también es omnicanal, es decir, sigue siendo actualmente más frecuente el teléfono, ¿no? Es decir, la llamada telefónica sigue siendo la mayoritaria, pero así que nosotros, pues evidentemente, pues también a través de la página web damos este servicio que cada vez va aumentando y también por otras vías, WhatsApp y por las redes sociales. Nosotros no tenemos una persona encargada
vamos a decir, a controlar todos estos mensajes, sino que tenemos un ordenador ahí prioritario en la Rebotica, en el cual tenemos abierto absolutamente todo y ahí estamos los farmacéuticos, siempre hay un encargado, eso sí, en el horario, donde está muy marcado quién se cuida durante aquel turno, pues quién es el responsable de contestar pues lo que son las consultas, vengan por el canal que vengan, ¿no? Y las consultas, ¿cuáles son las más, bueno, qué tipo de consultas? Pues como he dicho antes, hay consultas farmacéuticas o sanitarias, de cómo tomar un medicamento o qué me tomaría, y otras pues que no encuentran algún producto o preguntan si tenemos algún producto en concreto. Las sanitarias, tengo que decir que, bueno, hay algunas pues que sí que pueden derivar pues a una venta, a un consejo y una venta, y otras pues no, es así, es decir, es difícil el cálculo. Yo lo que digo es, bueno, vas sembrando un poco y la confianza que tú das con el consejo, pues esto difícil de calcular porque no sabes si al final pues hay otra farmacia o una parafarmacia comprar el producto, eso se pierde. Pero bueno, evidentemente hay un tanto por ciento que pierdes este control, ¿no? Pero hay otro que realmente pues hay una respuesta y acaba viniendo a la farmacia. Vale, perfecto. Sí, realmente es difícil, ¿no? Saber y al final monetizar, ¿no? Esa parte de la atención sanitaria que comentabas, ¿no? Pero al final ir sembrando, ¿no? Que estar presente en ese cliente para que al final, como comentaba creo que Nacho, que al final cuando tenga que hacer esa compra, ¿no? Pues que piense, ¿no? Que está tu farmacia, ¿no? Respecto a otra. Y Nacho, vosotros en este punto habéis hecho algún tipo de estrategia que ayude a toda la parte del consejo farmacéutico digitalizado. Estrategia no, siempre he venido un poco solo, pero también, a ver, hay que tener claro que este boom del e-commerce en farmacia también es muy, muy nocivo para las farmacias, porque usando un tecnicismo que es el showrooming, que cuánta gente no va a la farmacia a preguntarnos, a ver el producto, a sacar ese consejo farmacéutico que es gratuito y que está siempre y sin pedir cita previa, y luego miro en el móvil cuánto cuesta, tú 18, aquí está 13 en internet, lo compro en internet. Entonces, tengamos claro que el e-commerce en farmacia a día de hoy juega en contra de las farmacias, y de las farmacias cuanto más pequeñas, pues peor todavía, y eso lo tenemos que tener claro. Y si esto trata sobre e-commerce, hay que ser justos y decir que ahora mismo el e-commerce, tal y como está conceptuado por las reglas del juego, es negativo. Para los farmacéuticos es negativo. ¿Cuántas farmacias online funcionan? 200 en España. A las demás les viene mal todo esto. Y a las farmacias de la calle les viene también muy mal, porque la parafarmacia se ha pegado un bajón porque el sector online ha ganado 800 millones. ¿Cómo están repartidos? Ese pastel, ¿quién se lo come? Los de siempre. Entonces, si no tuviéramos ese limitante de locura de precio, pues usando el otro tecnicismo que es el ROPO, el Research Online, Purchase Offline, que es miro en internet, me informo en internet y bajo a comprar al establecimiento físico, en una farmacia sería mucho mayor, porque a la gente se siente cómoda, se siente segura en una farmacia preguntándonos por esto, explícame, cuéntame, qué me puede venir mejor, pero no llegan a bajar la farmacia porque saben que hay una diferencia de precio importante. Entonces, la atención farmacéutica online viene sola, porque cuantos más usuarios tienes, pues más preguntas van a tener que hacerte. Pero a la farmacia como tal es un problema para las farmacias ahora mismo cómo está conceptuado el mercado online. Katy, desde vuestro punto de vista, ¿también pensáis que es un problema la parte de, digamos, del consejo de farmacéutico, ¿no? Llevarla a la parte online, ¿no? Por cómo está constituido ahora mismo, o sin duda creéis que, bueno, pues que al final sí que se puede establecer este consejo de farmacéutico en la parte digital y que pueda ayudar a esas ventas en la parte offline, ¿no? ¿O es una utopía? Yo creo que al final el consejo farmacéutico es el mismo en online que en offline, y los canales al final son los mismos. Ya puede ser un mail, ya puede ser un teléfono, como decía Jordi, WhatsApp, pero al final tenemos que estar allí, y más que nada si somos farmacias o webs con farmacia, porque si todos aconsejamos bien y al final el online también aconseja bien, después el cliente comprará donde quiera. Pero es que en la farmacia física,
o en la farmacia online también pasará igual, es decir, te pueden pedir a ti en online, por un mail, por WhatsApp, y después comprar pues en otra web. Nadie te garantiza que en online te compren a ti, no. Van preguntando, te envían un email. Bueno, pues hay que estar, y creo que cuanta más calidad en el consejo demos entre todos, al final, pues mejor considerada estará la profesión, tanto online como offline, da igual, pero todos a lo mismo. Bueno, al final es una realidad. Es decir, ahora el cliente pues ha encontrado otras vías que les es más cómodo que las tradicionales a hacer las consultas, y por lo tanto es una realidad que tenemos que adaptarnos. ¿Puede ser un problema? Bueno, pero evidentemente la farmacia tiene que capitanear esto. Tenemos que estar ahí, pienso yo, aunque estemos acostumbrados que evidentemente el cliente venga a nuestra farmacia físicamente, pero la realidad ahí está, y tiene que ser la farmacia que tiene que dar el consejo, creo yo, y en eso tenemos que estar. Vale. ¿Creéis que es interesante, o sea, qué estrategias se podrían utilizar para poder generar tráfico, ¿no? Desde vuestra, farmacia online a la farmacia física? Aparte de lo que hemos estado hablando, ¿creéis que a lo mejor algún tipo de estrategia, por ejemplo, implementación de algún chatbot, este tipo de tecnologías ayudan a la implementación de este consejo del farmacéutico y nos pueden ayudar a tener más ventas quizás en la farmacia física? Nosotros hemos usado de todo y nos hemos equivocado con todo y hemos acertado, pero la experiencia nos dice que lo que implementes se termina quedando obsoleto. Nosotros hemos tenido hasta la antenita que según pasas a tu IP te manda no sé qué, hemos tenido de todo, y también hemos puesto en cada paquetito que enviamos, nos damos la papelería. A veces es un bono de descuento, una tarjeta de fidelización, un regalo, venga a recogerlo. Hemos implementado de todo y es verdad que consigues tráfico en la farmacia. La papelería que metes, que se va a 40 kilómetros, no consigues nada. Y sí, pero lo que pasa es que hay que estar innovando constantemente. Yo creo que no hay ninguna receta, ninguna fórmula mágica en la que llegues y digas, pues si yo le mando esto en un sobrecito, viene aquí a la farmacia. No, son cosas que tienes que ir constantemente innovando y cambiando. Pero porque nos limitan mucho las zonas de influencia. Al final, todo lo que sea irte de 1 kilómetro a la redonda ya está muy lejos. Entonces, es muy complicado. Pero bueno, hay formas y formas. Y también algo, no en la farmacia, sino por ejemplo en el centro de estética, estas grandes plataformas que te ofrecen un tratamiento con el 80% de descuento, y sí viene gente de 40 kilómetros, viene a llevarse la oferta, que te estás perdiendo dinero y te genera tráfico, no generas tráfico. Claro. Pero la gafa barata, no, que no generas, que quiero decir, o sea, que generar tráfico rentable, hay que innovar mucho, hay que cambiar mucho. En generar tráfico no rentable, la verdad es que para perder dinero ya no gastamos solos. Perfecto. Vamos ahora a abordar una parte que es toda la parte de la selección, ¿no? Del catálogo, ¿no? De productos cuando iniciamos a vender en nuestra estrategia online, ¿no? ¿Cómo han sido esos inicios, ¿no? Dentro de vuestros proyectos? ¿Os habéis directamente, nos comentaba Nacho al principio, que ellos habían empezado con un modelo más generalizado, que después se habían centralizado en un nicho, que es el de la fertilidad? En vuestros casos, ¿cuáles han sido las estrategias que habéis implementado? ¿Creéis que es mejor ir a un modelo más global o distintamente, o como hizo Nacho, a lo mejor ir más a un nicho de productos? Nosotros no tenemos claro ir a una tienda global que tiene todos los productos que están canibalizados. Los puedes tener, pero porque puedo entrar, pero nosotros el precio caníbal nunca les... Vale. Es que no nos está encima. No tengas que mandarlo fuera de... No, nosotros cambiamos de tecnología y antes tenías que elegir cada zapato de algún artículo distinto, ahora ya puedes elegir por tallas, por lo que con los zapatos es mucho más fácil y mucho más cómoda la experiencia de cliente que entrando en la página, pero siempre nos centramos en productos que no son relativamente asequibles. O sea, zapatos, no todas las farmacias tienen todos los zapatos, todas las tallas. Productos específicos de patologías específicas, pues es lo que verdaderamente terminamos vendiendo. Nosotros vender Nutriben, Almirón, Somatolin y demás, lo tenemos en la web. No es foco, digamos. No nos centramos en
decir, vamos a duplicar el precio de un si ya tienes el descuento máximo, ya que más vas a comprar. Claro. Y la gente pierde dinero. Jordi, ¿vosotros cómo afrontáis esta parte del catálogo? ¿Creéis que es tener una estrategia más generalizada o os estáis enfocando en nichos de producto? Sí, nosotros vamos una mezcla, un híbrido, es decir, tenemos una oferta generalizada, pero nos hemos centrado principalmente en la categoría fitoterapia, productos difíciles de encontrar, muy concretos, que pues hay personas que están buscando pues ciertos productos y que nosotros pues los tenemos en el catálogo. Es lo que realmente nos afecta, aparte evidentemente de la época COVID, que supongo que todos nos centramos en que ahí sí que hubo una respuesta espectacular, pues evidentemente porque la gente buscaba en todas partes, ¿no? Con este paréntesis, pues nosotros sobre todo nos centramos en producto fitoterapia y producto concreto. Sí. Vale, perfecto. O sea que también sería un nicho de producto, como comentaba también Rafael y Nacho, comentabas también. En este caso es que estuvo muy claro. Sí que es cierto que invertimos muchas horas en estudio de mercado, en batear internet, navegarlo a fondo, ir viendo qué tiene salida, qué no, y eso es muy importante. Y cuando empiezas un proyecto, pues de esta envergadura en el que le pones pues eso, mucha alma e ilusión a hacerlo, tienes que ir investigando y viendo, porque si vas a lo de siempre, ya tienes las 4 farmacias medio retailers ya a lo bestia y Ya no puedes competir. No puedes competir, porque ellos pueden competir en 4.000 productos. Tú no podrás con tus pequeñas cosas que tengas mejor compradas, peor compradas y podrás ir moviéndote, pero competir con los grandes es imposible, no tiene... Difícil. Katy, ¿vosotros también habéis optado por una especialización en un nicho o os habéis, digamos, puesto en una parte más general, ¿no? de venta? Bueno, nuestro catálogo ahora es de 13.000 productos y en estos 12 años empezamos con dieta proteica, que era nuestro top. Después empezamos con dieta sin gluten cuando en los supermercados todavía costaba mucho encontrar alimentación sin gluten y también fue top. Alimentación infantil, es decir, todo esto ha ido cayendo y es estar atentos al mercado y ¿qué toca ahora? Pues terapias naturales. Pues ahora, por ejemplo, en estos momentos, más o menos como Jordi, estamos centralizados en productos muy concretos que la gente no encuentra y es terapia natural. Pero vamos variando tampoco. Como el catálogo es amplio, al final nos adaptamos un poco al mercado. Y hay productos que se venden en web y que en farmacias que ni saben que existen, que es como, ¿y esto? Y a veces, ¿y esto lo tenemos? Sí, está en web. Ah, vale. Es decir, que hay productos nicho que ya los tenemos en el almacén directo de web, que en farmacias que ni entran porque no se venden. En cambio, en web son top. Claro, es curioso, ¿eh? Cómo además los 4 coincidís en esta parte de focalizar, ¿no? el catálogo en productos nicho, que o bien pues los tenéis más estacionales o bien ya con una web creada, ¿no? Porque al final es como comentaba también Nacho, ¿no? Que al final si entramos a competir a todo, ¿no? Ya hay grandes retailers que por precio, lógicamente, van a tener una mejor oferta que nosotros. O sea que como un learning, ¿no? De esta sesión yo creo que podemos tener esta parte, ¿no? De la especialización en nichos de producto en la parte de catálogo, ¿no? Y estar al día es muy importante. Ese caza tendencias, estar siempre... Jolín, yo me acuerdo de la acetona de frambuesa, de la garcinia, esas cosas que se ponen de moda de repente que duran 4 meses, pues el que está al tanto es el primero, pues da 2 veces. Y entonces es importante seguir volcados, ir viendo tendencias y anticipándote, que igual pues, alguno se come el producto porque ha apostado a caballo perdedor, pero siempre hay una novedad, una historia nueva y al final de los primeros pues son los que posicionan primero, son los que están ahí en el shopping los primeros y es diferenciador. Entonces, sí. Vamos a abordar justamente también enlazado con este punto la parte de la tasa de conversión, ¿no? Que a todos nos preocupa, ¿no? Cuando tenemos una web, parece que todo el mundo tiene que tener una tasa de conversión de por encima del 3%. La realidad es que luego todo lo que son los reports, ¿no? que vemos por ahí en e-commerce dicen que la tasa de conversión media es de entre un 1,5 y un 3% y la realidad luego cuando tenemos e-commerce es que es un 0,5%. Entonces, básicamente un poco desde vuestro punto de vista, ¿no? ¿Qué estrategias habéis implementado dentro de vuestro e-commerce para mejorar esa tasa de conversión? ¿Creéis que es algo importante, ¿no? Mantener esa tasa de conversión en unos números estables, ¿no? Acorde a la industria. Bueno,
nosotros nos planteamos como objetivo no llegar ni siquiera al 1,5%, llegar al 1% y estar estables en 1%. Nosotros empleamos dos estrategias principales. La informática está constantemente con tag, meta tag y dando la alta al silopedearse cuando había silopedearse y cosas así. Y luego, cuando ya tuvimos la página o cuando cambiamos de tecnología de la página o hacemos una reestructuración de la página, contratamos un externo que nos modifica, creo que es la arquitectura, no sé cómo lo llamáis técnicamente, lo modifica para que la página esté optimizada. Entonces, la conversión, la verdad es que tardamos en arrancar, pues eso, la web. Hace ya 10 o 12 años no convertíamos nada y ahora pues llevamos ya 5 o 6 años que la tasa de conversión no baja del 1. Que hay que cambiar la arquitectura, que hay que modificar. Pues, es que si no inviertes en eso, una página web, yo creo que se queda obsoleta. Totalmente, sí. Sí, yo no entiendo cómo el de página web, yo entiendo bastante menos, pero si inviertes en ella, sé que se cae. Es un punto importante, ¿no? Que al final la tecnología se va quedando obsoleta, ¿no? Entonces, para que al final el cliente que entra en nuestra página termine comprando, tenemos que invertir en esa tecnología de nuestra web, ¿no? Es importante que no dejarla con la primera tecnología que tengamos, sino hacerla evolucionar, como dice totalmente Rafael. Jordi, vosotros también os obsesiona esta tasa de conversión. ¿Tenéis algún tipo de estrategia que os ayude, ¿no? Claro, esto, bueno, evidentemente tenemos parte externalizada y esta es una de ellas, ¿no? Tenemos un experto, un asesor, el cual estudia, pues eso, el comportamiento del cliente y periódicamente, pues evidentemente nos va diciendo, oye, se paran aquí, algo no funciona, le damos una vuelta y vamos haciendo, pero eso, vamos a decir, nos lo trae una persona que evidentemente pues está externalizada, que tenemos un asesor de la página web. Hay parte que hacemos nosotros y hay parte que es externa y esta es una de ellas y nos viene un poco ya con el trabajo hecho y qué es lo que podríamos modificar o nos lo ponen encima de la mesa porque a veces son temas más médicos o más de concepto farmacéutico que no tecnológicos, ¿no? Y vamos intentando pues ir mejorando pues esta tasa de conversión que también evidentemente nosotros no llegamos al 1, pero es así, es la realidad. Totalmente, sí, es que lo comentábamos, de hecho, que es cierto que en casi todos los reports que se ven de la industria, no solo de la industria farmacéutica, sino del e-commerce en general, muchas veces se pone ese rango, ¿no? Entre el 1,5% y el 3%. Y luego la realidad, cuando hablas en el día a día con la gente que tiene web y que la maneja, realmente las tasas de conversión son mucho menores, ¿no? Entonces... Y tener claro el tráfico orgánico, el directo, claro, cómo segmentar eso, porque... Si no, te vas a poner a llorar seguro porque nada va a salir. Entonces, yo animo a todo el que no lo haya hecho a que empiece, pero que empiece con tranquilidad, porque como empieces a buscar KPIs y todo técnica, es imposible. Creo que a día de hoy es imposible empezar y pensar en tasas. Creo que tiene que ser ahora ya algo más prolongado en el tiempo y sí, por supuesto, cuando te hacen las campañas de SEM, que te las lleve alguien al principio, por supuesto, creo que eso es fundamental y que esa persona esté muy vigilante de que realmente está haciendo las cosas bien, porque si tú estás invirtiendo y no hay un retorno, pues hay que modificar algo. Entonces, ahí es rápido, acción, reacción, lo vas viendo. Compito bien, vendo. Si no vendo y lo tengo ahí, ¿qué está pasando? Pero yo es algo que en lo que al principio no metería el focus si empiezo con un proyecto de este calado porque no van a salir los números. Vosotros no os obsesionó, ¿no? El parámetro del KPI de tasa de conversión al principio. No para nada. A mí no, porque si no era muy complicado. Es que si no, porque los números al principio no cuadran. Es que no cuadran. Al final, y no vamos a meterle las horas de trabajo, porque si de encima le meto las horas le repercuto mis horas, nunca recuperaré esa inversión que he hecho. Entonces... Aunque yo soy chupete informático, chupete de la web, ¿qué es la pregunta más repetida? ¿Que te lo hacía, que te lo llevaba? ¿Cuándo voy a empezar a vender? Claro, totalmente. ¿Cuándo empiezas a vender? Porque el primer pedido, pues no, hasta que tú tienes una cadencia. Vas perdiendo dinero hasta que empiezas un poco igual. Bueno, vas invirtiendo dinero y mucho tiempo, que se vea como una inversión de tiempo, porque si lo ves como un gasto de tiempo estás perdido.
Katy, también desde vuestra estrategia, ¿no? ¿Os obsesionó al principio alcanzar estos mínimos de tasa de conversión o directamente...? Que va. No. Ni sabíamos que era convertir. Nosotros era, ha entrado un pedido, ya por el pedido, hace 12 años de estos, que no se hablaba ni de conversión. Y ahora sí, ahora ya es como un punto que hay que trabajar. Y más que nada que al final cuando consigues un cliente, nosotros después somos bastante pesaditos. Es decir, que cuando eres nuestro ya no te dejamos ir, te cuidamos mucho. Y por eso a veces la conversión nos gusta porque cuando eres nuestro te queremos mucho. Claro, hacéis estrategias de remarketing, ¿no? Al final también tendréis carrito abandonado implementado, este tipo de estrategias que ayudan, ¿no?, a que el cliente termine finalizando la compra, ¿no? Y promociones privadas, es decir, que en la web des un precio pero después tienes tu otro cupón o tienes... Estas cosas las trabajamos mucho. Vale, sí, estamos viendo entonces que, bueno, obsesionarse con esa tasa de conversión al principio entre el 1,5 y el 3% es algo que no debemos hacer y la realidad es que empezaremos con números más bajitos que tendremos que ir poco a poco mejorando. Perfecto. Pues vamos a otra pregunta que es un punto, la verdad, de partida que va a presentar aquí distintas diferencias, ¿no? Yo creo, porque la realidad es que hay muchos de nosotros que quizás estemos a lo mejor más a favor, ¿no?, de empezar una estrategia online, bueno, pues al final impulsándonos en un modelo de negocio como un marketplace o un e-retailer, ¿no? Pues porque generan ventas más rápidamente que a lo mejor nuestra propia web, y hay pues detractores de este modelo de negocio, ¿no? Me gustaría un poco saber también desde vuestra experiencia, ¿no?, y lo que habéis hecho, si realmente habéis utilizado estos marketplaces, estos e-retailers para impulsar, sobre todo al principio, vuestras ventas, ¿no?, en digital, y qué learnings habéis sacado, ¿no? ¿Qué es lo que, si ahora mismo volvieseis a vivir esa fase, pues no haríais, ¿no?, dentro de ese modelo de negocio? Hombre, a mí si me dices que enumere lo que no volvería a hacer, yo creo que no acabamos. Ha habido tanto error, como también cuando te llevas un acierto te vas bien a gustito. Pero nosotros sí teníamos marketplace, antes teníamos prácticamente toda Europa, Reino Unido, a través de tanto AliExpress como de Google, Amazon. Y bien, lo que pasa es que últimamente al Reino Unido no le puedes mandar por... Sí, y luego te empiezan a poner pegas que si en Alemania que tienes que darte de alta, que si el IVA, que si no retornas el IVA. O sea, ahora es más complicado que era antes, pero bueno, nosotros seguimos con 3 o 4 países y que es verdad que es lo que nos hace tener el mismo precio en el e-commerce que en la tienda física, que en la farmacia, es que vendes fuera de España, porque vender aquí en España bustela e intentar competir con las grandes páginas o con esto es muy difícil. O sea, que recomendaríais entonces impulsaros a través de un marketplace para una internacionalización, ¿no? Sí. Y llegar a otros mercados. Sí. Perfecto. Ese es un punto que comentábamos al principio en la presentación, por el que realmente es bastante interesante, ¿no?, el apostar por este tipo de plataformas. Jordi, desde vuestra experiencia, ¿habéis apostado por ellas? ¿Qué learnings habéis sacado? Yo aquí poco puedo aportar. No, inicialmente la primera página que hicimos fue a través de una plataforma. No funcionó, pero no funcionó por muchísimas cosas. Era la primera, no tenía más personal dedicado a la página. Es decir, fueron muchos más factores el hecho que no funcionara por estar en una plataforma y no lo hemos hecho más. Sí que tuvo una oferta, como muchas farmacias hemos tenido, supongo, también por Amazon, pues lo descarté, me lo estudié, miré un poco los márgenes y todo y lo descarté, pero en eso tengo poca experiencia porque no he estado, no he entrado nunca en una plataforma ni en marketplace. Vale, perfecto. Y Nacho, A mí lo mismo que a Jordi, o sea, nunca valoré no entrar como una página diferenciada desde el principio, de creación propia, porque hay muchas farmacias que venden a través de marketplaces y ni siquiera tienen su propia web, pero ya luego, cuando recibí la llamada de Amazon, cuando empezamos a diferenciar un poco la parte de fertilidad, sí que llamaron, como llaman a tantas otras. Y bueno, la llamada era un poco casi de broma, porque cuando me decía los márgenes y un poco los números, a mí casi no me hizo falta ni estudiarlo, es que a grosso modo yo sabía que si me daban un bocado neto así de grande, mis números sí que no iban a salir y entonces pues no trabajé. Evidentemente
algo tendrá en el agua cuando la bendicen, porque hay muchísimos compañeros que están vendiendo en Amazon, pero pues, a mí me hace dudar un poco de esa rentabilidad que estarán sacando, porque ellos apuestan muy fuerte por sí mismos y solo te vehiculizan para tener más productos. Entonces, a mí nunca me ha levantado ningún interés de trabajar con esos grandes. De hecho, hay mucha gente que vende en Amazon y pierde dinero y no lo sabe. O sea, porque no se han puesto a hacer un cálculo, ¿no? De cuánto repercute Amazon el 15% más la logística. Si tú haces ese cálculo de a cuánto tienes que vender tu producto, y luego, claro, tienes que tener un producto competitivo en precio para poder vender y llevarte la buy box. O sea, todo esto al final daría para otro webinar. Pero la realidad es que es cierto que muchas veces, pues no, a lo mejor lo interesante es no empezar y abrir este melón, ¿no? De la parte de marketplace y centrarse en la parte de web directa. Sí, es cierto. Perdón, Katy. Quería comentar que sí es cierto que ahora hay mayoristas que están ofreciendo, ¿no?, una plataforma, la cual tienes la página prácticamente hecha, tienes todas las imágenes de los productos, ellos mismos pueden servir directamente. Esto está existiendo y es algo que en muchas farmacias pues están entrando en el mundo digital a través de estas plataformas. No es mi caso, pero conozco pues algunos mayoristas que están ofreciendo esto. Pero ahí sí que entraríamos en otro debate muy intenso en el que entrar. Sus conclusiones, al final, si no te dan ningún tipo de diferenciación, el precio es caníbal, porque es que sigue siendo caníbal, y te puentean, pues aquí la suma es que sale sola. Entonces, pero ya te digo que esa sí quedaría para otra. Perdona, Katy, que te he interrumpido. Nada. No, yo en mi caso, más de lo mismo. Es decir, lo intentamos con Amazon, trabajamos un mes y cuando vi el margen, el alquiler del espacio y la caja, al final tenía que pagar yo para vender. Y fue nada. Una experiencia de un mes y fue, ¿pero qué hemos hecho? Sí, efectivamente. La parte del marketplace al final es interesante cuando eres fabricante del producto, cuando eres distribuidor, conseguir al final que el margen te encaje. Y al final también muchas empresas lo utilizan para llevar tráfico, ¿no?, a su web, aunque bueno, Amazon realmente no lo permite, pero bueno, realmente hay ciertas estrategias también para poder sacar, ¿no?, al cliente de la compra en Amazon para una segunda compra a tu web. Entonces, si haces ese tipo de estrategias, al final vas haciendo base de datos y bueno, pero sí que es verdad que tienes que ir poquito a poco y efectivamente al principio vas a perder dinero, como dice Katy. Totalmente. Tienes que estar muy concienciado de esa parte, ¿no? Entonces, perfecto. Pues solo veo que Rafael es el que se inició con la parte de marketplace y bueno, y entiendo que al final es un modelo que tiene peso, ¿no?, dentro del e-commerce, ¿no?, que tenéis en la porque nos han ido quitando los países de Europa. Vamos, competir aquí en España con los precios de España, no claro. En España no vendes, tienes que vender fuera. Te recortan los países por el IVA, por el no sé qué, cada vez se vende menos fuera. Pero lo que se vende no es, aquí no le puedes quitar un 15% de margen, más el envío, porque es que no da, pero para afuera sí. Sí. Vale, bueno, vamos a abordar una pregunta más centrada en la parte de redes sociales, que nos comentaba, de hecho, Rafael al principio, que ellos utilizaban muchísimo, ¿no?, las redes sociales para empujar la venta, ¿no? ¿Tenéis implementadas redes sociales en muchos modelos de negocio? ¿Realmente creéis que es algo positivo y algo que va a ir en aumento? Nosotros sí lo tenemos implementado y sobre todo generas más tráfico y más curiosidad. Cuando en las redes sociales sacas un blog, generas curiosidad y generas seguir vivo. Si no tienes nada de redes sociales, esperar que alguien esté tecleando, o es un cliente que ya has tenido que lo tiene como favorito, sino esperar que alguien teclee www. Es difícil. Es muy complicado. O sea, las redes sociales sí que os ayudan y realmente es algo interesante a explorar. Vosotros, Jordi, no sé si tenéis redes sociales, las utilizáis y actualizáis ese contenido, ¿no?, de la red social para captar nuevos. Sí, tenemos las redes sociales y las trabajamos mucho, son muy activas. Evidentemente tienes que estar, y yo creo que hay más farmacias con redes sociales que con páginas web. No sé, yo no tengo la estadística, pero es la sensación que me da, ¿eh? Y evidentemente, bueno,
fue un camino también un poco largo, porque al principio cuando nos pusimos a las redes sociales no teníamos ni idea y lo hicimos muy mal y poco a poco pues vas aprendiendo. Al inicio pues lo externalizamos todo, nos dimos cuenta que todo lo que se publicaba no éramos nosotros, no tenía sentido, no nos reflejábamos, luego lo quisimos hacer nosotros. Y luego, evidentemente, pues o publicábamos demasiado, o publicábamos demasiado poco, o tocábamos temas que no eran del todo interesantes, y al final hemos hecho un mixto. Es decir, tengo 2 personas en la farmacia que son las que me llevan las redes sociales, y evidentemente pues tenemos un community manager, un asesor pues que nos asesora y nos dice cuándo tenemos que publicar, o bueno, y hasta antes quizás montaba las publicaciones hasta el community manager, ahora lo hacemos nosotros, y eso sí, siempre pues un poco pues él le pasamos, lo repasa, nos dice alguna cosa, nos asesora y al final pues acabamos publicando. Y es la mejor manera pues que creo que, o hemos encontrado esta manera que para nosotros es la mejor, ¿no? Es un mixto que, bueno, que creo que ahora pues lo hacemos medianamente bien. ¿Vosotros, Nacho, habéis ido implementando redes sociales o desde el inicio? Si entendemos el blog como parte de red social, sí, es lo que trabajamos. Nosotros en la parte de fertilidad, nuestro blog bueno, pues está muy bien posicionado, salen 3 semanales densas de 800 palabras, todo optimizado para SEO, o sea, es algo que lo que está muy focalizado. Redes sociales, no. Pero porque cada uno tiene que encontrar al final, sobre todo, dónde se siente cómodo, si tiene el personal adecuado para llevar esas redes sociales, si esas redes sociales, medir el retorno económico es imposible prácticamente, pero por lo menos sí puedes medir ese retorno en cuanto a seguidores, que pueden generar un tráfico o no generarlo. Y a mí me llevaba mucho más tiempo del que yo creía que me iba a retornar. Y desde un primer momento tomé la decisión de centrarme en la parte más técnica y científica con el blog y dejar la parte de redes sociales porque no era mi perfil en ese momento, ni tampoco lo es ahora. Entonces, pero bueno, esas farmacias que empiezan, pues sí, yo creo que es importante, pero sobre todo de cara ya no a generar tráfico para hacer una venta, sino de cara a que mi farmacia digitalmente está abierta y es accesible a los demás y que vean que hay alguien detrás y que no solamente tiene que ser una entrada por la puerta para conectar con su farmacéutico. Entonces creo que es importante, pero aquí no predico con el ejemplo. Y Katy, ¿vosotros sí que habéis utilizado redes sociales o las estáis utilizando en este momento? Tenemos redes sociales que las llevan parte del equipo también de la farmacia, pero no convierte. Al final nuestras redes sociales, estamos allí, nos ven los 4 clientes, pero no conseguimos conversión a nivel de web. Trabajamos también más el blog, el posicionamiento, el SEO, pero las redes sociales a nosotros no nos convierten. Por una vez que convierte, la mayoría no. Vale. O sea, aquí vemos que además tenemos distintos ejemplos, ¿no? Rafael sí que a él vamos, son una parte importante de su negocio y luego vemos, por ejemplo, que en la parte de blog es cierto que también podría unirse más, ¿no? a ese contenido, ¿no? que nosotros pues queremos compartir y sobre todo en la parte del blog yo creo que en este sentido sí que se podría considerar una red social porque al final el cliente, ¿no? interactúa con nosotros, nos deja comentarios y nos ayuda a mejorar el siguiente contenido, ¿no? Entonces es algo bastante interesante. Vale, pues vamos a abordar la última de las preguntas, que va más dirigida a los recursos que hemos tenido, ¿no? para afrontar nuestro proyecto de e-commerce, ¿no? ¿Cómo desde vuestro punto de vista, desde los inicios, tuvisteis que afrontar este proyecto? Si empezasteis con recursos propios, ¿qué parte externalizasteis? Si llegasteis a externalizar alguna parte, que nos contéis un poco más. Bueno, yo la primera página web que tuve me la hizo un vecino con fotos de la galaxia. Dice, sube tú tus productos y le escribes aquí algo. Eso nunca llegó a ser. Yo empecé con una farmacia relativamente grande y contraté una informática. Entonces yo con la informática es la que llevo todo y a mí todo costó arrancar. Nosotros con esa informática que se encarga del mantenimiento no solo de la página web, sino del sistema informático, de la farmacia y demás, pues más o menos bien. Y luego hay un farmacéutico de mañana, un farmacéutico de tarde,
que trabajando en la farmacia se encarga de contestar, el farmacéutico por la noche contesta todas las preguntas, hay gente que prepara por las mañanas los pedidos que son ahí por la mañana, que ven que sea a las 5, y el turno de noche prepara los pedidos por la noche. O sea, son recursos compartidos. Si me tengo que valorarlo, la página web no vende ni el 2% de la venta total de la farmacia y la dedicación es de una persona en exclusiva. O sea, la página web se lleva de personal más que la farmacia. Y aparte de animar a todo el mundo que empiece con una web, aunque sea solo institucional, que una con redes sociales, con su Instagram, que las fotitos o un pequeño vídeo de los productos nuevos que tiene para que les vayan conociendo, tener cada vez más seguidores, tener una web que tú vas poniendo en tus blogs. Yo eso todo animo a todo el mundo, pero mi experiencia es, yo invierto en la farmacia en cambiar un expositor, en meter una marca nueva y el retorno es mayor y más cuantificable que en la web. Y en la farmacia lo mismo, metes una marca nueva, la web, también te puedes equivocar y tal. Pero en la web yo creo que el introducirse, el tener una red social, aunque sea para hacer 4 cositas que te sigan, el tener una web institucional con las fotos de tu farmacia, con los servicios que das, que la gente pueda conectar contigo de forma digital, yo creo que es imprescindible. Además, la gente joven cada vez lo llevan y no tan jóvenes, lo llevamos en el móvil todo y tiene que ser. Sí, perfecto. Es cierto que al final cada vez la sociedad está más digitalizada, ¿no? Y es importante, ¿no? que se entienda que al final es importante estar en la parte digital, ¿no? La verdad que de toda esta sesión yo creo que también hay learnings, ¿no? que tenemos que sacar, y uno de ellos es lo que comentaba, ¿no? Lo que comentábamos al principio, que no solo tenemos que tener esa web para la venta, sino que podemos tener una web institucional, como comentaba Rafael, donde tengamos al final nuestra farmacia y que nos puedan localizar, ¿vale? No sé, Jordi, aquí vosotros cómo afrontasteis esta primera parte desde vuestros inicios, ¿no? con la parte de recursos. Bueno, a nivel de recursos, evidentemente, los fracasos iniciales era esto, ¿no? Que no teníamos suficientes recursos propios para llevar la página web y evidentemente no funcionaba. Al final no tengo yo recursos propiamente exclusivos para la página web, pero sí que tenemos muy definida cuáles son las tareas que tienen que hacer cada uno, ¿no? Yo tengo un equipo de recepción y el equipo de recepción, parte de su trabajo es preparar los pedidos que vienen a buscar o se vende online, ¿no? Y tiene su tiempo y evidentemente está estipulado el tiempo que tienen que invertir en esta tarea, ¿no? También tenemos externalizado pues, las consultas, que hay un encargado, un farmacéutico en cada turno, que es el que tiene que ir mirando si hay consultas online. Y también a nosotros también nos funciona muy bien lo que son las citas para los servicios sanitarios. La gente pues, se apunta a las horas de servicio sanitario y todo esto, pues hay una persona también que está muy definida de quién se encarga en cada momento, en cada turno, pero no es exclusiva para este trabajo, sino hace otros, ¿no? Pero antes, pues claro, era improvisábamos y evidentemente, pues al final los recursos que necesita la farmacia física siempre eran mucho más y por lo tanto nos olvidábamos de realmente trabajar lo que es el online, ¿no? Ahora lo tenemos muy bien definido y las horas diarias que cada uno tiene que invertir en el trabajo, en los recursos para la página web o todo lo que es online. Eso es una cosa importante, ¿no? Que al final, que muchas veces el trabajo, ¿no? Al final en la farmacia física nos imposibilita, ¿no? El destinar una serie de horas, ¿no? Para optimizar nuestras fichas de producto, para sacar pensar en una promoción, este tipo de cosas, ¿no? Y es importante, como comentaba al final Jordi, el saber separar, ¿no? Pues la parte offline, recursos que tiempo necesito, y la parte online lo mismo. ¿Vosotros hacéis algún tipo de ejercicio de este tipo? Nosotros empezamos muy artesanalmente todo, porque al final lo hacíamos todo desde una farmacia de 3 personas en las que 1,5 echaban un ojo a la parte online y en base a ir trabajando y viendo cómo se desarrollaban, pues pudimos ir decidiendo si había que externalizar, si no. La parte de logística al principio era muy complicada porque nos llevaba mucho tiempo, toda la parte, no teníamos integrado el operador logístico y había que desde su página web crear todas las etiquetas, nos llevaba mucho tiempo, luego ya pudimos integrarlo, nos pusieron
una tiquetera, todo empezó a avanzar y conforme crecíamos y estuvimos cerca de morir de éxito porque, claro, llegábamos a un punto en el que había que meter una persona para dedicarse a la parte de empaquetamiento, pero si metías eso es que se te venía abajo todo el rendimiento. Entonces, era un poco ir viendo cómo se podía hacer. Desde luego, se puede hacer desde una farmacia pequeña. Lo importante es tener un plan de negocio, saber cuánto dinero queremos invertir en este proyecto, que luego no nos asustemos, que sepamos que si hasta aquí hemos llegado, pues hemos llegado hasta aquí. No por invertir más a veces va a haber un rendimiento que nos haga llevar a flote la inversión anterior que hemos perdido. Entonces, tener las cosas muy claras, tener un plan de negocio muy definido y atreverse, claro, que al principio va a tocar currar y echar más horas que no están presupuestadas en ningún sitio. Pero si no va a trabajar ese titular que quiere echarlo a rodar el proyecto, no va a funcionar. Es imposible, porque nadie va a echarle las ganas que le va a echar esa persona y es muy difícil. Pero poderse, yo os digo que se puede. Sí, no, y al final también necesita también en la farmacia online una persona que entienda de producto, ¿no? O sea, las fichas de producto, yo recuerdo que echaba horas y horas y horas revisando fichas de producto, cambiándolas, haciendo el posición. Y eso lo hacía yo y sin ningún tipo de entendimiento al principio, luego te vas formando a ti mismo y lo vas haciendo mejor, pero la de horas invertidas, eso no está en ninguna cuenta de resultados, eso es tiempo que yo le he dedicado a mi proyecto. Totalmente, sí. La realidad es que yo no sé, Katy, vosotros si al principio también actuabais un poco tú en este caso de mujer orquesta o realmente externalizabais todo, pero la realidad es esta. Externalizar nada, al final nosotros creímos en el proyecto desde el principio y lo hicimos al revés. Cogimos un técnico informático, cogimos gente que trabaja desde hace 10 años desde casa con las fichas, con las fotos y tenemos un equipo que es el equipo web, es decir, en la farmacia tiene muy claro, yo soy de farmacia, yo soy de web, porque lo preparamos todo en la farmacia. ¿Sí? Son equipos diferentes y cada uno sabe muy bien en qué parte trabaja y si tiene que atender el teléfono de la web o tiene que atender el teléfono de la farmacia en función de dónde trabaja. No, lo tenemos muy separado y la inversión, ya lo he dicho al principio, teníamos muy claro que la web no es y ahora me pongo a ver qué pasa. No, si no inviertes y no tienes un plan, es que no hay plan, no sale nada. Hagas lo que hagas, si es web o si es corporativo, da igual. Pero el plan lo tienes que tener para que salga adelante. Improvisar, poca cosa. Horas muchas, horas todas las del mundo, pero improvisar no. Sí, no, totalmente de acuerdo. Perfecto, bueno, pues con esto hemos finalizado la sesión de preguntas. Muchísimas gracias a Rafael, a Nacho, a Jordi y a Katy por toda vuestra sabiduría, ¿no? Y por haber compartido todos vuestros learnings, ¿no? en esta sesión, ¿no? Que creo que ha sido muy productiva, ¿no? para los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas, tal vez. Y vamos a ver si en el chat... Si alguien tiene alguna pregunta y quiere participar, estamos abiertos a responderla. Bueno, la verdad es que aquí se ha hablado, he apuntado tiempo, trabajo, atreverse, equivocarse, crecer, invertir. Bueno, todo suena a reto, todo suena a aventura, ¿no? Pero bueno, yo creo que si no te lanzas, pues no lo sabes, ¿no? Y creo que merece la pena realmente. Cada uno en su entorno, con sus posibilidades y con la farmacia que tiene. Pero bueno, aquí lo que hemos intentado, ¿no? Es mostrar que sea el tipo de farmacia que sea, pues yo creo que cada uno puede encontrar su sitio y lanzar su proyecto de e-commerce si está interesado. Tenemos dos preguntas, Sara, me parece. A ver, es que no la veo muy bien. Mira, la primera... Sí. Si no está tener en Facebook un perfil comercial. O sea, realmente en Facebook sí que está permitido tener un perfil comercial si tienes negocio. ¿Vale? Sí que es verdad que Facebook suele cambiar bastante las políticas con en esta fase, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejaría que antes de lanzar una red social, sobre todo miremos, ¿no? La parte de legislación en ese momento con la red social, porque dependiendo un poco de la categoría de producto que vendamos, pues hay veces que es verdad que tienen restricciones.
¿vale? Al respecto. Y también es verdad que Facebook pues, es una de esas redes sociales que de repente te cambian las políticas, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante saber si el dueño de la página web es la farmacia o es una SL. Pues una SL, claro, sí, La efectivamente. legislación no es la misma. Lo mismo, efectivamente, como comentaba Rafael. A ver, tenemos otra que es, ¿qué opinión tienen de contratar a un community manager que sea farmacéutico para potenciar las ventas online? Bueno, pues yo creo que esto lo tiene que contestar muy bien Rafael, totalmente, que él ha tenido la experiencia. Bueno, nosotros es que en realidad Community Manager no hemos tenido. Nosotros hemos tenido una informática dedicada a la página web que hace de Community Manager, de informática, hace de todo. Nosotros lo que sí hemos tenido es un posicionador que lo que hacía era cambiar la arquitectura de la... mejorar la arquitectura de la página. Nosotros no hemos tenido Community Manager. Vale, perfecto. Sí que es verdad que toda la parte de Community Manager es cierto que cuando la lleva una empresa externa es importante, ¿no?, que conozca el producto que vende, ¿no? Entonces, en este caso, me parece la pregunta totalmente acertada, ¿no? Es un sector que requiere de formación, entonces vosotros, claro, lógicamente a la informática la formáis vosotros, pero en este caso recomendaríamos encontrar una Community Manager que efectivamente entendiese de productos de farmacia. Muy bien. Y para finalizar, dice aquí, ¿tenemos una idea de las cifras de venta del segmento salud? Amazon no comparte lamentablemente datos de cifras de ventas con la industria. Entonces, la realidad es que no sabemos cuánto vende Amazon. Es cierto que hay categorías de producto que nosotros, por lo menos desde IQ, ya sabemos que se venden muy bien en Amazon porque cada vez hay más sellers vendiendo esos productos, como pueden ser los productos de nutrición infantil, pero la realidad es que no tenemos cifras en ese punto. Muy bien, pues yo creo que lo primero que quiero hacer es agradeceros de verdad vuestra participación y por supuesto la asistencia a todas las personas que están detrás de las pantallas escuchándonos. Yo creo que ha sido muy interesante, que todos hemos aprendido mucho, que hemos visto que en la diversidad podemos encontrar también nuestro ejemplo y bueno, desde aquí pues os animamos a que continuéis participando en estos ciclos formativos que tenemos entre Ágora y ANEF. Estad atentos porque próximamente anunciaremos cuál va a ser el tema de nuestro siguiente webinar. Entre tanto, pensamos que en los próximos días estará disponible en el portal de Ágora Sanitaria la grabación de esta sesión y también la presentación de Sara Carbajo. Y recordaros también que no os olvidéis de rellenar la encuesta porque, bueno, todo lo que sea conocer vuestra opinión nos ayuda siempre a mejorar. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta pronto.